pasas más de la mitad de los días o la mitad de los días en España, tú tienes que contribuir aquí. ¿Qué sucedía en el caso de Shakira? Shakira decía que vivía en otro sitio, pero lo que pudieron acreditar por sus pasos de tarjeta de crédito, por los gastos en peluquería, varios factores, era que ese tiempo lo pasó en España. Creo que no es una perspectiva que, como te decía antes, se tenga que matar moscas a cañonazos, sino que se cambia con la educación. En vez de enseñar a un niño cuáles son los órganos de un león, a lo mejor le tendrían que enseñar por qué no deben pegar a una mujer. El que viola, el que insulta, el que le falta el respeto a una mujer cuando va caminando o le toca el culo en una discoteca y demás, es un hijo de la grandísima puta. Pero tú imagínate que ponemos pena de muerte. ¿A quién se la ponemos? Por ejemplo, tú sabes que ahora en Estados Unidos va a ser la primera hace mucho tiempo que se va a fusilar a una persona. ¿Tú podrías vivir habiéndole quitado la vida a una persona sabiendo que esa persona luego era inocente y te equivocaste? Para mí, ninguna pena merece que yo le pueda quitar la vida a otra persona. ¿Crees que al final la justicia es igual tanto para la gente que se puede permitir un muy buen abogado como para la gente que tiene menores recursos? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traemos a Antonio Maroto, un abogado penalista que ha visto absolutamente de todo en los juzgados y que además es profesor en una universidad aquí en Madrid, así que nada, Antonio, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Un placer, caballero. Muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por estar y vamos a tratar distintos temas, pues oye, desde temas políticos, ¿no? De actualidad, de Hacienda, para que con toda la experiencia que tú tienes a nivel laboral, pues nos puedas explicar. Así que cuéntanos un poco en qué te especializas tú más en tu ámbito laboral y empezamos. Pues mira, lo comentábamos hace nada, ¿no? La realidad es que nosotros lo que hemos hecho ha sido dedicar el despacho a especializarlo en Derecho Penal. Y en concreto nosotros estamos especializados en Teoría del Delito, que es además de lo que estoy dando clase en la Rey Juan Carlos, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Nosotros entendemos que el sistema judicial hoy está obsoleto y que utiliza un modelo que es el modelo funcionalista, que tampoco voy a dar el coñazo explicando todo lo que es, ¿no? Pero cualquiera que lo quiera buscar un poco en internet puede ver qué modelo es, que para nosotros está obsoleto y que se basa en analizar una serie de cuestiones que no se pueden analizar dentro de un juzgado. Yo no puedo analizar qué te pasa a ti por la cabeza en el momento de cometer un delito, y es uno de los elementos esenciales para que tú puedas salir condenado. ¿Eso al final en qué se traduce? En que al final un juez va a aplicar el derecho en función de lo que él cree que a ti te pasaba por la cabeza, ¿de acuerdo? O lo que él considera que está sucediendo, cuando realmente ni estaba en el lugar de los hechos ni puede saber lo que a ti te pasaba por la cabeza. Entonces la justicia es subjetiva en gran parte a veces, ¿no? Sí, claro. Al final, piensa que, como te comentaba también anteriormente, al final nosotros tenemos un libro así que se llama Código Penal y los que interpretan ese Código Penal son personas, ¿no? Claro. Y todas las personas están afectadas por sus pensamientos propios. Es muy difícil ser completamente objetivo en cualquier ámbito, sobre todo cuando tu vida viene lastrada por distintos aspectos que seguramente te hayan marcado, pues ya sea la condición política de tu familia, la tuya propia, el que hayas tenido un hermano, por ejemplo, que haya fallecido en un accidente de coche, el tener a otro que se dedica al tráfico de drogas, el haber perdido a otro por las drogas. Entonces, al final, mientras que sean personas quienes apliquen justicia, desde luego la justicia va a ser subjetiva, porque es muy difícil tener un criterio que esté unificado, y porque si aplicáramos justicia, realmente, y habláramos de justicia, hablaríamos de que en España, si tenemos 40 y pico millones de personas, habría 40 y pico millones de justicia. Lo que intentamos es unificar los principios de todas esas personas en un conjunto de ideas para que tengamos un mínimo de seguridad jurídica. Claro, totalmente. Claro, yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, que el juez tenía que pensar cómo estabas pensando tú en ese momento, sino que a lo mejor yo pensaba desde mi ignorancia decir, oye, pues la ley está escrita así, ¿no? Tendrá un poco de ambigüedad, pero será como más mínimo, ¿no? No tan así de que si estoy en una discoteca y me meten un tortazo y le meto un tortazo, el juez tiene que pensar qué estaba pensando yo en ese instante, o simplemente ve que reacciona a un estímulo y ya está. Claro, lo que va a considerar es si realmente tu defensa ha sido proporcional y si realmente existía legítima defensa. ¿Cuál es el problema? Que muchos tenemos en la idea ciertas ideas o ciertos criterios que en la práctica no se aplican. El sistema de defensa que tú me dices de cuando me dan un tortazo en la discoteca le devuelvo otro, en España no es una legítima defensa, es una riña mutuamente aceptada, que hace que tú respondas de las lesiones que le has causado y que el otro responda de las lesiones que te ha causado a ti. ¿Qué es lo que esperaría el derecho? Que tú tuvieras la posibilidad de huir y tomaras otra decisión. La cuestión es, tú en ese momento, viéndote en una situación sobrevenida, que probablemente sea la primera vez o la segunda vez que te encuentras en tu vida y que tienes que reaccionar en escasos segundos, es justo que a ti se te exija la diligencia de tener que pensar de esa forma pausada, como puede hacer un juez en su silla a la hora de resolver, para ver cómo deberías haber actuado y de forma calmada decir, oye, pues no le voy a contestar a ese bofetón, voy a llamar a la policía, espero llamando a los porteros para que le retengan, espero que venga la policía y así solamente hay un tortazo en juego. Pues muchas veces es muy difícil. Entonces al final lo que acabamos haciendo es responsabilizándonos cada uno de nuestros actos.
Claro, y lo que has comentado antes de la legítima defensa, ha habido un caso que, bueno, que yo creo que toda la audiencia lo conocerá, ¿no? Que es el de Pepe Lomas. Eso es. Que yo creo, explícamelo, porque también lo hemos comentado previamente al podcast, justo antes de empezar, ¿no? Un poco, pero ¿cuál es tu opinión realmente sobre esto? Porque yo creo que hay como dos opiniones muy claras, ¿no? La gente que está del lado de Pepe Lomas y a lo mejor gente que lo considera totalmente desproporcionado lo que hizo ese hombre. Claro, aquí creo que la opinión que me pides es la opinión como profesional. Sí, claro. Durante todo el podcast vamos a hablar de distintos aspectos y lo que quiero que quede meridianamente claro es que yo puedo tener una opinión personal, es decir, el cómo habría actuado yo aún asumiendo las consecuencias, y otra cuestión muy diferente es cómo lo entiende el derecho, ¿no? En este caso lo que entiende el derecho, para recordar un poco de en qué consiste el caso, es un señor que se mete a robar en casa de este señor, de Pepe Lomas, ¿de acuerdo? Y este hombre que escucha ruidos sale al jardín, va a la garita al garaje y se le encuentra a una persona que está con una motosierra que está apagada, ¿de acuerdo? En ese momento él decide volver a casa, elige entre una carabina y una escopeta, decide coger la carabina, acude otra vez al garaje y viéndole que está escondido, al bulto que se mueve, pega 2 tiros y le quita la vida, ¿no? En un primer momento este señor fue condenado, si mal no recuerdo, a 6 años de prisión, además de unas indemnizaciones para la familia, para los padres y para los hermanos. En otros podcasts hemos hablado mucho de este tema antes de que se resolviera en apelación el caso, como finalmente se ha resuelto, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado? En una primera instancia, ¿por qué le condenan a este señor? Le condenan porque consideran que no existía legítima defensa. De hecho, si te fijas, ha sido muy criticado el hecho de que tanto el fiscal como el juez le preguntaran en varias ocasiones a este señor si lo que corría riesgo era su vida o su casa. Efectivamente. ¿No? Lo que le está preguntando en este caso es, oye, ¿a ti tú tenías el miedo de que te pudieran matar o tú lo que estás defendiendo es tu patrimonio? Porque lógicamente debes comprender que, oye, si yo me meto, si yo te quito un portátil, ¿de acuerdo? O robo yo esta cámara, ¿no? Con la que nos están grabando, una persona no puede llegar y pegarme un tiro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos están descompensados. Yo no puedo quitar la vida a una persona para defender un patrimonio, ¿no? Critica mucho el fiscal y al juez por hacer esa pregunta, pero básicamente, con una buena defensa, era tan fácil como que este señor hubiese dicho, no, oiga, mire, yo reaccioné, disparé en el momento que vi que se tiraba por mí con esa motosierra. Porque debemos recordar, como decías, que estamos hablando de una persona de 80 y muchos años, claro, que se encuentra solo, de noche, en su casa, con una persona que, aunque la motosierra está apagada, solamente con un golpe lo podría haber dejado en el sitio, ¿no? Aún así, como este señor lo que dice es, oye, yo defiendo mi patrimonio, ¿de acuerdo? Lo que entiende la justicia es que su defensa no fue proporcional. Primero porque el patrimonio no está a la altura de la vida. Le has quitado la vida a cambio de defender, en este caso, tu casa, tu motosierra o lo que tú quisieras. Segundo, porque en la proporción de los medios, cuando tú le ves por primera vez, no te vas a casa, llamas a la policía y dices, oye, me están robando, sino que lo que procedes es a coger una escopeta. Ya. Cuando decides hacer eso, lo que haces es ir y disparar 2 veces al bulto. A un bulto que dices que no se está moviendo porque está escondido. Por tanto, ¿qué acaban entendiendo? Lo que acaban entendiendo es que tú lo que te representas cuando disparas ese bulto es que estás disparando a una persona y que lo puedes matar. Por eso acaba con ese resultado positivo y acaban condenándolo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Lo que ha cambiado ahora es que la sentencia de apelación reconoce una cosa que se llama error putativo. ¿De acuerdo? Lo que dicen es que este señor tenía la conciencia o la convicción de que su vida estaba en peligro a pesar de que no lo estaba. Por eso han rebajado la pena. Les han rebajado 2 grados y han reducido las indemnizaciones. ¿De acuerdo? Ahora, volvemos al mismo punto. ¿Cómo debería haber actuado un hombre de 80 y pico años que se encuentra por la noche a una persona en su casa, en su garaje, y que sabe que además las luces están encendidas y aún así decide entrar? Es que claro, yo creo que cualquier persona, pues a lo mejor no hubiera reaccionado metiéndole 2 tiros sin preguntarle. No sé si tuviera una conversación o no, pero a mí se me meten en mi casa con mi familia o estando yo solo, no tengo una escopeta. Pero una hostia le cae, te quiero decir, o sea, en plan de no le voy a preguntar qué haces aquí dentro. Claro, pero estamos hablando de que probablemente tú eres una persona joven con una capacidad física completamente diferente a la suya y que probablemente te podrías ver en una guerra con esa persona. Ahora imagínate que esa persona sale con una pistola. Sí, claro, que ese tío es un maromo de 2 metros por 2 metros y que no tengo la opción físicamente de pelear con él, claro. Realmente la crítica a Pepe Lomas es que desde el primer momento que acude al garaje y decide volver a por esa escopeta, tuvo tiempo suficiente para haber actuado de otra manera que no fuera cogiendo esa escopeta. ¿Y no crees que también, o sea, bueno, claro, aquí nos metemos un berenjenal, ¿no? Pero opinión profesional, no personal, pero que la defensa tenía que haber, porque al final en un juzgado tú puedes mentir. Eso y es. al final aquí solo hay 2 personas. Eso es, tienes todo el derecho. En este caso yo creo que de no hecho habrá... solamente queda una, porque a la otra le has quitado la vida. Claro, por lo tanto,
no tenían que haber contado los hechos quizás desde otra perspectiva o desde otra forma que ya dejaran cualquier tipo de duda eliminada por completo, te quiero decir, de decir, pues no, yo le vi, me asusté, disparé porque venía hacia mí. Fin de la discusión. Eso es, pero el problema es que yo creo que este hombre quiso contar su verdad. ¿Entiendes? Cuando una persona acude al despacho, lo primero es explicarle todas estas cuestiones que estamos hablando. Es decir, tú puedes tener tu criterio personal, pero otra cosa es cómo los jueces hoy en día están aplicando ese criterio. De hecho, hay otras situaciones que se han producido en Baleares, en Málaga, con resultados de sentencias completamente dispares. Pepe Lomas pues es la más conocida porque es la que el resto del mundo se ha hecho eco, ¿no? El resto de España se ha hecho eco. Pero como ese procedimiento hay muchos otros. Y hay en otros en los que sí se ha considerado esa legítima defensa. ¿De acuerdo? Que él hubiese declarado diferente, probablemente hubiese acabado con un resultado diferente. Pero lo que tenemos que atenernos es a lo que él declaró, al reconocimiento que hizo. Es decir, oye, yo le disparé porque veía en peligro mi casa. Entonces, bajo esa premisa, tenemos una condena que podamos discutir de una manera u otra, realmente no puede acreditarse que haya una legítima defensa. Como bien tú dices, solamente con que hubiese dicho, oye, mira, yo disparé en el momento que vi que se abalanzaba sobre mí, el resultado hubiese sido completamente otro. O con que hubiese dicho que cuando acudió la primera vez ya acudió con una escopeta por miedo a lo que pudiera pasar allí y que disparó en el momento que se le abalanzó, probablemente el resultado hubiese sido otro. Pero nosotros en derecho penal analizamos hechos y nos basamos en las pruebas que existen en el procedimiento. Con esa declaración ya no podemos hacer nada. Por tanto, nos encontramos con una sentencia condenatoria como la que tuvimos. Claro, porque esto lo declaró la policía cuando llegó al juzgado. Al juzgado, o sea, pero antes había hecho una declaración a la policía. Entiendo, el problema es que yo no lo he podido seguir, porque el expediente completo no lo he podido ver. De hecho, he podido ver estas imágenes del vídeo y simplemente con lo que dice en el juicio es que queda meridianamente claro. Ya. ¿Y cómo crees que se podría mejorar esa ley de legítima defensa para que estos casos, o sea, de que te entren en tu casa, habría que cambiarla entera? Es que yo lo que creo es que, como te decía también antes, a los chicos muchas veces les enseñan lo que es la fotosíntesis, ¿no? O les enseñan que es un síntoma nominal. Sí, claro. Pero probablemente lo que haya que explicarle a las personas es qué es una legítima defensa, cuándo es un estado de necesidad, cuándo estamos actuando en una imprudencia, cuándo esa línea de imprudencia puede superar la barrera de imprudencia para convertirse en un dolo eventual. Es decir, explicarle una serie de cuestiones que le pueden afectar a su día a día. Para mí no tiene sentido que salgas del colegio sin saber hacer una declaración de la renta o sin saber lo que es una hipoteca y sin embargo salgas sabiendo que es una fotosíntesis, que seguramente no le quito ningún o sea, sí, ningún valor, pero no le quito ningún valor, pero creo que en tu vida seguramente sí que firmes una hipoteca y seguramente personas que se dediquen a analizar la fotosíntesis de una planta pues haya muchísimas menos. Lo mismo que saber hacer una jodida integral y no saber leer un contrato a un banco. Eso es, o interpretarlo. Porque claro, todo el mundo dice, no, es que un contrato es muy difícil. Sí, si es que la mayor parte de la gente está firmando contratos sin verlos. Si es que la mayoría de la gente no sabe lo que está firmando. Entonces, pues a lo mejor, como bien tú dices, en vez de saber hacer una integral, pues a lo mejor deberían explicarte qué es lo que estás firmando o qué condiciones tiene cuando tú, por ejemplo, estás firmando una hipoteca multidivisa. Totalmente. O si es de renta variable, si es de renta fija y que te puede... claro, luego pasa lo que ha pasado, que también es verdad que los tipos varían de esta forma, pues no había pasado en muchísimos años, ¿no? Pero que la gente ahora en España está muy fastidiada y dicen, coño, yo es que esto no sabía que lo estaba firmando, que me podía subir un 40% la hipoteca. Eso es. Pues sí, al final yo creo que al final es una cosa del sistema, ¿no? De que te enseñan las cosas que realmente en muchos casos luego te van a golpear, como también hemos comentado antes del podcast, ¿no? Te van a golpear con multas y con castigos por desconocimiento de causa, ¿no? Eso es. Para que le quede claro a la gente, lo que espera el derecho es que tú utilices la violencia como último recurso. Es decir, si tú estás en una situación así, a pesar de haber sido agredido, lo que espera el derecho es que tú huyas. Y que solamente respondas de esa manera, con esa legítima, con esa forma proporcional en la actuación, en el momento es que a ti no te quepa otra salida. Desde luego, cuando a ti te dan un bofetón en un sitio, estando en un sitio público, a ti te caben muchas soluciones. Te cabe el irte, te cabe llamar a la policía, te cabe el intentar evitar el conflicto, meterte en un establecimiento para que estas lesiones no continúen, ¿no? Pero desde luego lo que aprueba el derecho no es que tú contestes dándole otro puñetazo. Ya. Vale, pues yo creo que es un tema importante que la gente también sea consciente de lo que piensa lo que piensa la ley, no, de lo que refleja la ley al final y cómo se aplica a cómo realmente la interpretamos nosotros. Fíjate, mira, nosotros en otro podcast comentaba con uno de los presentadores que él una vez estando en casa a las 3 de la mañana escucha cómo están forzando la cerradura. Entonces él decide salir por la ventana con un cuchillo y le pone el cuchillo a la persona en el cuello. ¿De acuerdo? La persona que estaba entrando era una chica que se había trasladado recientemente al barrio, en una zona de adosados, y se había equivocado de casa. ¿De acuerdo?
Imagínate que le hubiese quitado la vida. Esta persona no estaba robando. No, claro. Podríamos discutir que fuera un allanamiento y además sería un allanamiento imprudente que no estaría condenado. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros consideramos proporcional o legítima defensa, porque tú puedes tener un criterio de cómo actuarías. Ahora te puedo garantizar que probablemente tu criterio no esté aprobado en los juzgados y salgas con un resultado de condena. Totalmente. Y curiosa esta anécdota porque a mí me pasó con mi familia hace muchos años en Asturias, que yo esto no sabía, pero lo siento por la hostelería, ¿no? Si esto vamos a crear un conflicto aquí, pero hay muchos hoteles en los que las llaves de las habitaciones son iguales para distintas habitaciones, hoteles más antiguos, ¿no? En este caso. Y me pasó que yo entré en una habitación distinta que no era la de mi familia, te quiero decir. Y cuando entré y vi cosas de niños pequeños, de tal, no sé qué, dije, la madre que me parió, ¿qué hago yo aquí dentro? Y cerré, me piré lo más rápido posible y dije que otra planta. Claro. En vez de estar en la tercera, pues me subí a la cuarta y abrí la puerta. Pues imagínate que soy yo al que le meten el cuchillo ahí sin venir a cuento. O imagínate que eres tú el que está en la habitación y entra otra persona. Claro, sí, ¿sabes? sí. Y ves que esa persona no tiene nada que ver con el hotel. ¿Cómo hubiese reaccionado? Claro, yo creo que ahí también le ves, en mi caso la cara que se me vería sería o la de esta pobre chica de decir, coño, que no estoy haciendo nada, tal, no sé qué, no es igual que en otros casos que le ves que te está entrando a robar 3 tíos a tu casa. Eso es decir. Pero bueno, y para cambiar un poco porque ya creo que hemos explicado bien lo que es la legítima defensa, ¿crees que al final, Antonio, la justicia es igual tanto para la gente que se puede permitir un muy buen abogado como para la gente que tiene menores recursos? Vamos a ver, el sistema español garantiza que las personas que no tienen recursos tengan derecho a un abogado de oficio, ¿no? Ahora, debemos comprenderlo dentro de un marco en el que un abogado de oficio es una persona que por un procedimiento completo que está durando 2 años y medio le pagan 800 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que te vas a encontrar a personas muy comprometidas con la profesión y con unos valores que van a hacer que, da igual que les pagues 1 millón de euros, que vayan por justicia gratuita, van a hacer un trabajo que es exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero lógicamente te vas a encontrar con procedimientos en los que un trabajo tan arduo no está pagado. Entonces, la manera que tiene de defenderte, la dedicación que le va a poner a tu procedimiento, las horas que va a echar a analizar el expediente, a ver qué puntos son los puntos débiles, los puntos fuertes, a trazar una estrategia, a reunirse contigo, a reunirse con los testigos, probablemente sea otra a la que a la que va a tener un abogado que sea particular, que para eso le estás pagando y se lo puedes exigir, ¿no? Entonces, al final sucede también otra cosa. Tú cuando vas a un abogado de oficio es una lotería. Es decir, tú puedes acudir al turno de oficio, pero tú no puedes elegir al abogado que te representa. Vale. Cuando tú tienes ese dinero o ese capital, puedes decir, oye, mira, este señor, yo veo que tiene una trayectoria profesional que es increíble, veo que lleva sin perder casos desde no sé cuánto y por tanto quiero depositar mi confianza en él. Digamos que es un poco igual que la sanidad, ¿no? Es decir, ¿cualquier persona en España que se ponga enfermo va a ser tratado? Sí. Pero probablemente si fueras multimillonario y te detectaran un cáncer de páncreas con un 97% de mortalidad, preferirías que te tratara el mejor a que te tratara el que te ha tocado. Pues digamos que es un poco el mismo caso, ¿no? Claro, o sea, se puede decir que una persona que tenga dinero o que tenga un buen estatus tiene menos opciones de entrar en la cárcel que una persona con menos recursos. No es que tenga menos opciones, es que el artículo 80 del Código Penal establece, imagínate que yo te cause unas lesiones. Para que yo pueda suspender la pena, uno de los requisitos es que yo abone la responsabilidad civil. Además, por ejemplo, en el caso de Dani Alves, hablamos que depositar el dinero en la cuenta, es decir, intentar reparar el daño, porque no debemos olvidar que reparar el daño en España se cuenta en monedas. No tenemos otra forma de cuantificarlo. Si nosotros tenemos esas monedas para poderlas depositar, para poderle abonar a esa persona el perjuicio o para pedir perdón, desde luego vamos a tener una situación en el procedimiento que no tiene otra persona que no lo tiene. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que su pena se rebaje en 1 o 2 grados. Si nosotros rebajamos la pena, lógicamente tenemos menos riesgo de entrar que una persona que no tiene el dinero para pagarlo. Claro, totalmente. ¿Y con Hacienda crees que eso influye también o no influye el tipo de abogado o influye más lo que has cometido que el tipo de abogado? Es que en Hacienda influyen 2 cosas. El primero es, la gente tiene la conciencia de que Hacienda es un perro que te persigue, ¿vale? Hacienda es un perro que te persigue cuando ganas mucho dinero y sale rentable que te persigan. Es decir, si tú eres una persona que se acaba de hacer autónomo y emites 4 facturas, te puedo garantizar que no van a depositar un inspector solo para que vaya por ti, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la gente que normalmente suele montar una empresa? Que como decíamos anteriormente, en el colegio no te han formado para saber cuáles son tus obligaciones. Entonces, si tú no has presentado el modelo 300X, lógicamente va a saltar Hacienda como que tú no lo has presentado. ¿Qué va a hacer Hacienda? Hacienda no te va a decir, oye, mira que sea la última vez. Te va a poner una multa. Esa multa te va a afectar a tu capital y va a dificultar que tú continúes tu actividad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un chico que con 18 monta un bar. Entre 17 y 18. Monta un bar en un pueblo en León, ¿no? Después de montar ese bar, el primer día
pues entiendo que como prácticamente hemos hecho todo, coge a 2 chicos para ver si realmente valen para ser camareros o no valen para ser camareros. El primer día tiene inspección laboral. Hostia, qué mala suerte. Le empaquetan una deuda de 40.000 euros de 20.000 euros por cada uno de los trabajadores, 40.000 euros entre los dos. Es un chico que tiene una condición en la que su padre es una persona con bastantes problemas, su madre tampoco tiene un duro y su hermano tampoco lo tiene. Y lo que le dice en este caso la tesorería es, oye, o tú pagas el total o empieza a correr intereses porque no me lo puedes pagar parcial. A día de hoy, después de muchos años, debe prácticamente 100 y pico mil euros a Hacienda. ¿Qué entienden? Que lo que ha cometido es un delito contra la tesorería y que además hay un alzamiento porque para poder seguir comiendo, este chico ha seguido trabajando y haciendo cosas en B. ¿Por qué? Porque si es un chico que de camarero puede ganar 1.000 euros, lo que puedes comprender es que si monta un negocio para poder comer, no puede pagar 50.000 euros de golpe a un chaval de 18 años. Entonces, ¿qué ha hecho con este chico? Lastrarle y llevarle a un lado donde nunca va a poder salir de todo esto. Quizá la forma es coger a un chaval de 18 años y ponerle una multa de 40.000 euros. Pues probablemente a lo mejor si este chico hubiese tenido una formación mínima o le hubiesen enseñado qué consecuencias trae, seguramente no estaría en esta situación y podría continuar con su vida normal. Porque como decimos anteriormente, no le permiten hacer unos trabajos en beneficio de la comunidad, formarse para evitar la sanción, intentar pagar poco a poco. No se lo permiten, lo único que le dicen, oye, tienes que tener X dinero y según no lo vayas pagando vas sumando intereses. Y esto hace que la vida de muchas personas queden completamente lastradas. Claro, es que quizás, a ver, claro, es que depende de la cuantía y demás, ¿no? Pero primero que es mala suerte, ¿no? Que el primer día que abres el bar y que estás la semana probando a la gente a ver si funcionan y demás, y que el pobre hombre a lo mejor se había dejado todo su capital en abrir el bar, en el stock y todo, pues dices, oye, pues mira, pues pruebo a estas 2 personas y luego ya las contrato, lo que sea. Y más teniendo 18 años que la cabeza, pues oye, pues está distintamente amueblada que cuando tienes 30, 40 o 50. Pero joder, la primera vez que te pone una multa Hacienda, podían, lo que has comentado, ¿no? Creo que es una buena solución de decir, oye, es la primera vez que cometes este error, no vamos a sancionarlo, lo vamos a sancionar con una cuantía inferior, a la siguiente, arrieritos somos y sé consciente de que esto no se puede repetir. Eso es, en este caso era la tesorería, pero cuando estamos hablando de Hacienda sucede exactamente lo mismo. Es que tú si mañana tienes un problema con tu empresa, lo primero que te van a venir son sanciones, nadie te va a venir a corregir. Tú vas a aprender a base de palos, y los palos se pagan en monedas. Claro, y por ejemplo, o sea, parece que hay casos, ¿no? Por ejemplo, como Shakira, ¿Sí? que si mal no recuerdo, corrígeme, que al final el profesional eres tú y estamos en este podcast para aprender todos. ¿Crees que fue, o sea, un caso ejemplar oye, pues al final es la mujer de un futbolista, ¿no? Es una cantante muy famosa, pero ¿crees que se fue justo con respecto a otras personas que no se les ha perdonado entrar en la cárcel? Y ella debería haber entrado en la cárcel. No, y te voy a explicar por qué. Lo que dice el artículo 80 del Código Penal, en el punto primero, es que tengan que ser penas inferiores a 2 años, ¿de acuerdo? Pero en el punto segundo establece que siempre y cuando las penas superen los 2 años, pero cada una de las penas sea de inferior a 2, aún así se puede conseguir la suspensión. El caso de Shakira son 3 años, pero son 3 delitos de 1 año por cada uno de los ejercicios fiscales. Vale, lo que yo te planteo es lo siguiente. ¿Por qué te decía que una persona que tenga más dinero tiene más problemas con Hacienda? Porque ese chico que nosotros hemos hablado que tiene el bar, para que defraude, para que acometa un delito fiscal, tiene que estar cometiendo un fraude de más de 120.000 euros en 1 año. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que para que cualquiera de las personas de a pie defraudar 120.000 euros sobre el impuesto, quiere decir que prácticamente ha tenido que facturar 240, 200.000 y lógicamente esto no se va a producir. ¿Vale? De hecho, tiene que ser en un impuesto individual y por ejercicio, es decir, no es el acumulado de varios años. Sin embargo, imagínate un chavalito que es futbolista, que es cantante, que pasa a cobrar muchísimo dinero en muy poco tiempo. Claro. Las posibilidades que tiene él, mientras que, por ejemplo, el chico que tiene en el bar no factura las copas, o las posibilidades que tiene la persona, yo qué sé, el cámara, por ejemplo, que realiza ciertos servicios y se los pagan en B. Las posibilidades que tiene, por ejemplo, un artista cuando ese concierto se lo pagan en B hace que tenga mucha más facilidad para poder llegar al delito fiscal mucho antes que cualquiera de las otras personas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en el tema de Shakira? En el tema de Shakira es que en España, para el asunto del IRPF, se habla de territorialidad. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pasar, si pasas más de la mitad de los días o la mitad de los días en España, tú tienes que contribuir aquí. ¿Qué sucedía en el caso de Shakira? Shakira decía que vivía en otro sitio, es decir, que vivía en Miami, me parece, si mal no recuerdo, pero lo que pudieron acreditar por sus pases de tarjeta de crédito, por los gastos en peluquería, en varios factores, era que ese tiempo lo pasó en España. Por eso le hicieron esa inspección por esos años. Por ejemplo, una cuestión muy diferente es la de los futbolistas. No sé si recuerdas el caso de Xabi Alonso, de Cristiano... Sí, el de Xabi Alonso, de hecho, creo que es de las pocas personas que ha llegado como hasta el final, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Por qué? De hecho, para mí, el caso de Xabi Alonso y el abogado que llevó el caso de Xabi Alonso me parecen
me parece uno de los casos más interesantes que ha sucedido en derecho penal en los últimos años, ¿no? Porque ha sido el único que ha tenido, digamos, realmente la conciencia de acudir a un procedimiento con el riesgo de entrada en prisión a pesar de su condición. ¿Qué es lo que pasa con Ancelotti, con Cristiano, con todos estos futbolistas, ¿no? Hacienda presume que tú has cometido ese delito y dice, oye, como yo creo que tú has creado una serie de estructuras para evadir impuestos, yo considero que tú has cometido el delito y te llevo a juicio. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a pedir una pena de cárcel que haga que tú tengas el riesgo real de entrada en prisión. Entonces Hacienda se fuma la presunción de inocencia. No, por supuesto, ¿vale? Por supuesto, por descontado. De hecho, te dice que eso lo tendrás que acreditar en un juzgado, ¿de acuerdo? Con ello te acusan. Para un señor que es futbolista, o por ejemplo para Ancelotti, discutir 7 millones, un señor que probablemente se esté metiendo durante los últimos 10 años de su vida 15, prefiere pagar, evitar el problema y aceptar, digamos, esa coacción por parte de la administración y no entrar a discutirlo, porque como comprenderás, la entrada en prisión a Ancelotti le supone mucho más riesgo que el pagar el importe que le están exigiendo. Para Cristiano pasa exactamente lo mismo. Para cualquier futbolista pasa exactamente lo mismo. Entonces, antes de entrar a juicio y tener el riesgo de poder perder, prefieren pagar el dinero y poder continuar con su vida como lo están haciendo. Claro, y Xabi Alonso, ¿por qué crees que ganó ese juicio? Al final, ¿cómo lo pudo demostrar? Porque lo que sostenía Hacienda, vamos a ver, en los futbolistas hay dos partes, digamos, lo que ellos generan por jugar al fútbol, ¿no? Y lo que ellos generan por sus derechos de imagen, ¿de acuerdo? En España, desde que se eliminó la ley Beckham, se permitía que mientras que tú por jugar al fútbol, una sociedad no la puede realizar por ti. Lógicamente, ¿no? Eres tú el que sale al campo de fútbol, te pones las botas y te pones a darle patadas a un balón, ¿vale? Pero los derechos de imagen permitían que se los pudieras ceder a una empresa para que esa empresa los explotara. La mayor parte de los futbolistas lo que hicieron fue ceder esos derechos a una empresa para que los explotara y muchos de ellos hicieron que esa empresa estuviera en otro sitio donde además tuviera un régimen fiscal que fuera muy bajo. Esta estructura la entendió Hacienda como una estructura de evasión y le pidió, por este motivo, varios años de prisión. De hecho, en el caso del representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, lo hacían con empresas que estaban dentro de paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Por tanto, podía estar muy próximo a esa evasión, ¿de acuerdo? Xabi Alonso defendía que no, defendía que se había ejercido realmente esa cesión de derechos y que la explotación de esos derechos sí que se estaban realizando desde esa entidad. Por eso Xabi Alonso lo llevó hasta el final. De hecho, una de las personas que estaba imputada dentro del procedimiento de Xabi Alonso también era el abogado asesor que le había gestionado todo esto. Y ambos entraron a juicio y ambos ganaron el caso. Por eso, digamos que fue uno de los casos más emblemáticos que ha habido. De hecho, la libre absolución que se produce fue recurrida. Y aún así el Tribunal Supremo ha decretado que tenía toda la razón del mundo y que no debería ser condenado por estos hechos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Xabi Alonso, Cristiano y el resto de futbolistas? Que él, digamos, sí que tuvo el valor de entrar a un juicio a jugarse 4 años de cárcel, mientras que el resto preferían pagar el dinero y no jugarse esos 4 años. Claro, es que, o sea, la posición que ejerce Hacienda sobre las personas, claro, esta gente lo puede pagar, quiero decir, ¿no? Pero una persona, lo que hemos dicho, el chico antes de 18 años que acaba de abrir un bar, no tiene esa capacidad de decir, oye, pues pago 100.000 euros ahora mismo de mi bolsillo porque no los tengo y me ahorro el problema. Sí, pero ese chico de 18 años, o de 19 años, o de 20 años, ¿no? Para todos esos pequeños empresarios que empiezan ahora, es muy difícil que acaben en un delito fiscal. Irá por una sanción administrativa que recurrirán ante el juzgado contencioso administrativo por razones de la cuantía que están defraudando, ¿de acuerdo? Porque les hayan pillado, etcétera. Lo que estamos hablando es que cuando un futbolista genera estas cantidades de dinero, si ha superado o se ha defraudado aún más en un ejercicio fiscal, por ejemplo en el año 2022, de 120.000 euros en el IRPF, en el IVA, en el impuesto de sociedades, entonces es cuando responde de delito fiscal. Y ahí es cuando se empieza a jugar esas penas de cárcel. Y además sucede otra cosa. ¿Tú crees que, por ejemplo, una persona como Cristiano tiene la cabeza para haber montado esas estructuras o que se basan en asesores? No, que al final ni siquiera sabría dónde estaba a lo mejor su dinero ni Eso nada. es. Al final, estos señores saben jugar al fútbol. De hecho, la mayor parte de ellos tienen un montón de problemas porque acaban perdiendo el dinero por haberse metido en negocios donde han estado mal asesorados. ¿Cuál es el problema muchas veces de los asesores? Que normalmente te viene un gurú que te dice, oye, mira, gracias a mí te vas a ahorrar no sé cuánto. Y tú dices, joder, si con este pago 50 y con este pago 2 y el dinero de esos 48 me los voy a quedar yo, lógicamente prefiero al que pago 2 que al que pago 48. El problema es que tú no tienes conocimiento de cuál de los dos te está asesorando bien. Es como un médico. Uno te dice, oye, te tienes que operar, y el otro te dice, oye, yo aplicaría un tratamiento conservador. Y tú te quedas en medio de la nada diciendo, oye, pues a ver cuál me convence más. Pero es que realmente, a lo mejor el que es menos empático, el que trata menos contigo, el que es menos cercano,
realmente te está dando una solución errónea, y el otro, el que es menos empático pero que tiene mucha más cabeza, te está dando la correcta y dices, oye, yo prefiero irme con el otro, y estás tomando una mala decisión. Pero tú estás tomando una mala decisión porque no tienes formación, porque no tienes el conocimiento de saber si lo que te dicen está bien o está mal, y tú decides optar por uno o por otro. Eso que ha hecho que en España muchas veces y en estos procedimientos a quien se imputen sean a los gestores y no solamente a la persona que se ha beneficiado de esta situación. Vale, ¿y qué consejos le darías a una persona que le llega la carta de Hacienda de, oye, has cometido un delito fiscal y se te acusa o se te van a imputar X años de prisión, ¿no? Nunca te va a llegar una carta en la que te dice te van a imputar X años de prisión. Te va a llegar una inspección en la que se te va a iniciar unas diligencias previas y durante una instrucción vas a tener que acreditar que tú no has cometido ese delito y si no te van a llevar a juicio, ¿no? O sea, primero la parte como administrativa y No, luego ya... Los procedimientos penales se basan en 3 fases. Una primera fase de instrucción, ¿vale? Que es cuando se recogen las pruebas, se realizan las, pues, yo qué sé, te llaman a declarar, llaman a tus gestores, llaman a todos los señores que estaban a tu alrededor, el inspector que viene a decir por qué considera que se ha cometido un delito. Todas esas pruebas se recaban, se hace un auto de procesamiento y hay un escrito de calificación. Esa es la carta que tú me dices donde ya te llega la pena que te van a pedir, ¿de acuerdo? Y cuál es lo que has defraudado y qué en cantidad, ¿de acuerdo? Y luego vas a tener un juicio donde vas a poder demostrar si eres inocente o eres culpable, ¿de acuerdo? Normalmente la gente suele elegir un abogado en el momento que se asusta y ve los años que le piden, ¿de acuerdo? Pero ahí hay una parte del trabajo que ya está realizado previamente y que para nosotros es muy difícil de poder modificar. Por eso yo que siempre voy a recomendarte, siempre te voy a recomendar que desde el principio te pongas en las manos de un profesional que sea especialista en este asunto. ¿Por qué? Porque muchos tenemos la conciencia de, bueno, yo tengo un amigo que es abogado o el primo de mi vecino que también es abogado, ¿no? Y a lo mejor ese señor se dedica a llevar derecho de familia, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente lleve sin ver un libro de derecho penal desde la carrera. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Hay personas que todos los días trabajan este tipo de casos. Hay personas que todos los días se ven envueltos en este tipo de situaciones y ayudan a personas como tú que pueden verse metidos en este tipo de procedimientos. Entonces, recurre a un abogado que realmente sea especialista en este campo para que realmente desde el primer momento tú puedas tener un asesoramiento y dirigir tu procedimiento para poder conseguir ese resultado que es el que buscas, de conseguir que no tengas una condena o en caso de que te hayas metido en un problema y realmente lo hayas cometido, que tenga las menores consecuencias posibles. ¿Y crees que esta frase me la dijo mi padre en su momento, ¿no? Pero ¿crees que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio? Bueno, el problema, por lo que te lo dijo tu padre, es porque normalmente habrás escuchado que tú sabes a un juicio cómo entras, pero no sabes cómo sales, ¿no? Entonces, como decíamos anteriormente, cada juez tiene un criterio. Y lo que no hay en España por la aplicación, nosotros cuando vemos el libro, vemos a unos señores que han decidido escribir una serie de conceptos que en muchas cosas son ambiguas o que no están interpretadas. ¿Qué es lo que hace esto? Que las personas cuando entran a un juicio no tengan seguridad jurídica de lo que va a suceder. Lo que es por lo que nosotros, o lo que yo le explico a mis alumnos, el derecho se tendría que hacer como las matemáticas, pero es imposible. Es decir, que desde que tú entras en el procedimiento supieses qué te va a pasar. Entonces, claro, tú no tendrías la conciencia de prefiero un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Qué sucede? Vemos casos todos los días que no entendemos por qué se ha producido ese resultado, como por ejemplo el caso de Pepe Lomas, ¿de acuerdo? Entonces, tú vas con la convicción de que tienes razón y sales condenado. Y dices, es que si hubiese pactado antes me hubiese quitado gran parte de los problemas. Por eso que te recomiendo una vez más, si hay una persona que haya trabajado muchos casos como este, te va a dar un buen asesoramiento y te va a decir, oye, que lo que tú crees no es lo que aprueba el derecho. O que este juez no va por la misma línea que dices tú. O que te puedes encontrar con un problema si tú me dices esto. Claro, y además vosotros sabéis, ¿no? De qué pie coge a lo mejor cada juez, ¿no? Decir, oye, he tenido 100 casos con este juez y sé cómo funciona este hombre. En Madrid hay muchos jueces, ¿vale? Pero es cierto más o menos que sí que puedes saber hilar un poco. Y hay cuestiones de las que no se puede dudar, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que intentamos hacer nosotros los abogados? Determinar de manera objetiva por qué tú no eres culpable. O por qué esa persona sí lo es, ¿de acuerdo? Entonces, reitero que tú te puedes encontrar un juez de cualquier tipo, pero si tú no has hecho una cosa, no la has hecho. Lo importante es que puedas probar que no la has hecho. Ahora, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Con la ley del sí es sí, con las agresiones sexuales, con ciertos tipos de procedimientos, nos estamos encontrando que ya no solamente sirve la presunción de inocencia, sino que hay una presunción de culpabilidad y eres tú el que tiene que demostrar que eres inocente. Y eso es diabólico. Es muy difícil muchas veces demostrar que tú no eres el responsable, cuando debería ser completamente contrario, es decir, que demuestran que tú eres la persona que ha cometido el hecho. Claro, eso es, por ejemplo, como en el caso de Rejón, ¿no? Que al final, pues la ley que él ha apoyado durante toda su vida política, no la fundó, ¿no? Pero la creó en conjunto con Irene Montero y demás, ¿no?
se le está dando un poco la vuelta a la tortilla, te quiero decir, porque ahora a ver cómo te defiendes de algo que te acusa otra persona y que tú no tienes presunción de inocencia. Es que, vamos, lo primero que la ley sí es sí, el primer problema que tiene, que lo he hecho en varias ocasiones, es el nombre. Porque es que el sí no ha cambiado. Es decir, tú podías mantener una relación sexual o, digamos, una relación sentimental con una persona en el momento que tú tuvieras el consentimiento de ella. Toda la vida, cuando ella te ha dicho que no, ha sido que no. Lógicamente. Y toda la vida, cuando ha sido que sí, el problema es que sí. ¿De acuerdo? El problema es cómo pruebas si te ha dicho que sí o te prueba que no. Es imposible. Porque además tú no puedes llegar a esa chica y decirle, oye, mira, vamos a grabar los dos que estamos súper felices y que firmamos un consentimiento para darnos un beso. Coacción. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente eso puede decir esta señora. No, oiga, mira, es que yo hice ese vídeo bajo coacción. No sé si has visto, que a mí me hace mucha gracia, un tiempo cuando pasó lo de Dani Alves, que se puso de moda que futbolistas, artistas, demás personas salieran con un contrato que decía que tenían que firmarlo, con qué tipo de relaciones podían tener, etcétera. Lo primero que un contrato se basa en el consentimiento, ¿de acuerdo? En el momento que yo estoy bajo los efectos del alcohol, ese consentimiento está viciado, por tanto deja de tener validez. Pero es que además, con que diga que yo te he obligado a firmar ese contrato se ha ido a la mierda. Entonces, ¿sirve para algo ese contrato? Para absolutamente nada. Para que te hayan cobrado un contrato y hayas salido de ese abogado beneficiado. Porque la realidad es que si esa persona es un poco lista, te puedo garantizar que con contrato o sin contrato te puede joder igual. ¿Y algún caso así que hayas visto de la ley del sí es sí, como de decir esto es surrealista lo que está pasando? Claro, es que lo que te comentaba antes, es que realmente, como te vengo diciendo a lo largo del podcast, ¿no? La gente se imagina que dentro de todo esto, el clásico violador es la persona que ha violado 25 personas y al que yo represento es al violador, que es súper mala persona, pero es que te cuento un caso sin ir más lejos que me han planteado hoy, que es un chico que está en una fiesta en Nochevieja, se va a su casa y cuando se levanta la mañana siguiente le están deteniendo y le dicen que ha violado esa noche a una chica y que la ha violado en una fiesta donde él no ha estado. Y de momento le han puesto una orden de alejamiento, porque lógicamente tenía otro abogado, no muestra estos extremos desde la instrucción, y como viven en un pueblo que evidentemente es muy pequeño, el radio que le han puesto de distancia que tiene que cumplir con esta señora hace que no pueda vivir en el pueblo. Entonces se va a tener que ir a mudar fuera del pueblo, porque te puedo garantizar que si le pillan incumpliendo esa medida, va a tener otro delito de quebrantamiento, va a empezar a sumar penas y va a acabar en la cárcel. Joder, claro, y ya solo con el testimonio de una persona sin haber entrado ni siquiera al juicio ni nada por el estilo, ni al procedimiento de instrucción. En esta primera declaración sí, luego tendrá que ir a juicio para ver si sale condenado o no, ¿no? Claro. Pero desde luego, desde el primer momento lo que tiene es una orden de alejamiento. Que le ha condicionado toda su vida. Que le va a condicionar por lo menos hasta el día del juicio. Joder, bueno, lo de esta ley, bueno, creo que ya la hemos criticado lo suficiente y de hecho quizás podría ser considerada la peor ley que ha hecho un ministro en la historia de España. Bueno, por lo menos la más sonada sí, desde luego te puedo garantizar que hay muchas leyes muy malas, ¿de acuerdo? Probablemente de las más recientes y las más sonadas, probablemente sí sea la peor, aunque probablemente sea la que más haya sonado, pero como esta hay muchísimas. Desde luego esta es la que más nos afecta a las personas en nuestro día a día. Como, o sea, quiero decir, o sea, al final esa ley ha sacado, bueno, no me sé la cifra exacta, ¿no? Pero a más de 1.400 violadores presuntamente, ¿no? De la cárcel. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque mira, antiguamente se hacía una división entre el abuso sexual y la agresión sexual, ¿vale? Lo que han hecho es unificar los dos tipos penales y hacerlo uno. ¿Qué quiere decir? Que el espectro de pena es mucho más amplio. Si antes se dividía el abuso de 1 a 4 y de 4 a 12 era la agresión, ahora tenemos uno completo que recoge toda esta estructura. ¿Qué quiere decir? Cuando a ti un juez te pone una pena, tiene que aplicar una serie de principios para hacerlo proporcional en función a los hechos que tú has cometido. El Código Penal no pone, oye, tú has violado a una persona 10 años. Lo que dice es, oye, si tú cometes una agresión, tienes un ratio que va de una cantidad de años a otra cantidad de años. Y el juez debe decidir en esa media cómo establece dónde establece esa pena, ¿no? Si la establece pues en 5, en 6, en 7, en 8. ¿De acuerdo? Cuando el juez ha aplicado esas reglas, lo que nos dice la Constitución es que si existe una ley nueva que sea más favorable que la anterior, tendremos derecho a una revisión de la condena. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Como tenemos ahora un marco completo que es mucho más amplio, si nosotros aplicamos las mismas reglas dentro de la estructura de ese nuevo delito penal, la pena se queda más pequeña, se queda más baja. ¿Eso qué ha hecho? De hecho, por ejemplo, 2 de los chicos de La Manada han visto rebajada su pena en 1 año de cárcel.
Entonces, este es el motivo. ¿Y esto no hay ningún puñetero genio y figura que piense esto antes de sacar una ley? Es que yo creo que las personas... Vamos a ver. Lo primero que tendría que haber en España es una verdadera separación de poderes. Es decir, esta señora, que es Irene Montero, sabrá mucho de criticar, sabrá mucho de opinar, tendrá su opinión personal, pero probablemente no sea la persona más adecuada para haber hecho un proyecto de ley como el que ha hecho. Porque antes de hacer una ley hay que medir las consecuencias. Tú me decías antes, oye, ¿tú qué ley cambiarías? ¿Qué harías? Para poderte contestar a esa pregunta tendría que hacer un estudio muy a fondo para darte una respuesta mínima. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es matar moscas a cañonazos, que es lo que se ha pretendido hacer con esta ley. Oye, como ha pasado lo de la manada, yo te creo hermana y por tanto reformo la ley. ¿De acuerdo? Ya se había un tipo penal contemplado para este tipo de situaciones. Lo que han querido hacer es decir, no existen los abusos. Todo tiene que ser una agresión sexual. Y las consecuencias han sido peores que los beneficios que podía traer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues que desde mi punto de vista unas personas que no han medido los posibles efectos que traía esta norma han sido las que la han lanzado y han aprovechado un apoyo político en un congreso para poder lanzar una norma que evidentemente no beneficia a nadie, porque como te digo, el sí no ha cambiado. El consentimiento sigue exactamente el mismo y este nombre que se le ha puesto no tiene ningún sentido, porque la única cosa que ha hecho, como te digo, es unificar el abuso sexual y la agresión sexual. Claro, pero aunque esta persona, que es Irene Montero, que no tenga ningún tipo de experiencia prácticamente en la vida laboral privada ni nada por el estilo, digo yo que habrá jueces, abogados y demás que aprueben esa ley. No creo que llegue un político, saque la ley y se apruebe. O sea, no hay nadie no hay un filtro ahí que digan en plan de un comité de expertos de los que existen de verdad, no como con el jodido con la jodida pandemia, te quiero decir, no hay tíos como tú que sois penalistas que decir, coño, se va a modificar esto, hacemos enmiendas o criticamos esto, decir, esto es una salvajada. Pero ¿qué es un comité de expertos? Si es que hoy en día tú, para que seas en una dirección general de un ministerio, tienes que haber superado una oposición de tipo A. Para que tú seas ministro no tienes que tener superada ninguna oposición, no tienes que acreditar ningún tipo de conocimiento superior. Sí, claro, eso es grotesco. Esa es la base. Entonces, es que esos son los expertos. Entonces, cuando tú reúnes a esos señores y esos señores son los que dan su opinión y cogen a una persona que es la que está ayudando al partido para que todo esto lo redacte en una norma, te encuentras con un problema así. Vale, a lo mejor es que claro, quiero intentar profundizar un poco porque yo en esta señora no le tengo mucha animadversión, te quiero decir, entonces ni cariño ni nada por el estilo, pero, o sea, para eso quiero decir, o sea, no tienen un departamento legal en cada jodido ministerio, quiero decir. Pero si es que te lo contesta Rejón cuando le llaman a su declaración y dice, le lee el juez, solo sí es sí, parece mentira que yo le esté diciendo esto a usted, señor Rejón. Y le dice, es que el sí solamente es un coloquio, es una forma de hablar, no puede existir un sí expreso. Entonces, ¿por qué habéis lanzado una norma así? ¿Qué habéis valorado para poderla lanzar? ¿Y por qué tú quieres que para ti no sea un coloquio y para el resto de personas sí? Porque yo te puedo garantizar que bajo esa premisa del sí es sí, yo tengo clientes que están imputados en procedimientos donde les piden 6, 7, 8 años de prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro, o sea, totalmente. Y el problema, vamos, lo de Rejón da igual porque yo creo que al final el karma le vuelve a cualquier tipo de persona en la vida. También te digo una cosa, El problema, el caso que tiene Rejón viene por una señora que le denuncia prácticamente, no sé si son 3 años después. Sí, claro, y porque salen otra serie de conversaciones y se aprovecha desde mi perspectiva, esto ya es una opinión totalmente subjetiva, de ese minuto de fama de decir, oye, pues voy a salir yo diciendo esto. Yo no creo que esa señora pensara en el embolado que se estaba metiendo por esas declaraciones. Bueno, yo lo que sé es que en la situación de Rejón hay muchísimas personas y que a muchísimas personas se las lleva un procedimiento donde se les piden años de cárcel, a pesar de que para mí es injusto. Y Rejón tampoco es santo de mi devoción, pero te puedo garantizar que probablemente en el procedimiento que esté tampoco me parece justo que vaya a salir con resultado de condena, porque pasa 3 años después, sin una sola prueba, y lo único que hay es el testimonio de uno y el testimonio de otro. Y me parece muy injusto que todo este procedimiento se base en quién convenza al juez, porque no hay ni una sola prueba. Pero es cierto que Rejón está recibiendo la horma de su zapato, está recibiendo el castigo que la propia ley que la ha hecho propone. Y eso, al final, creo que debería hacernos reflexionar para decir, oye, mira, ¿realmente estamos yendo en el sentido correcto? Porque ya no es una cuestión de, oye, yo tengo más cariño a Rejón, o voy más por Abascal, sí, o prefiero a Galvise, o yo soy del PP. Esto es una cuestión de que el sistema normativo que estamos poniendo de manifiesto, que estamos creando, nos afecta a todos. Es decir, nos va a afectar tanto a los de un lado como a los de otro. Y esto no es una cuestión de bandos. Es una cuestión de que cuando nosotros hablamos de política, hoy en día parece que la política se ha convertido en un Madrid-Barça. Es decir, o eres del Madrid o eres del Barça. Y es imposible que te salgas de ese equipo o que te salgas del otro a pesar de que lo hagan bien o que lo hagan mal. Y esto no es la política. Por eso yo creo que poco a poco lo que se va demostrando es que la democracia es un sistema que poco a poco va fallando, que tiene una serie de efectos y que desde luego no puede continuar en la misma estructura que está hasta la actualidad, porque hace que estén pasando este tipo de cosas.
No, totalmente. Y el problema que yo veo, o sea, vale, no tienen un departamento jurídico, o el departamento jurídico que tienen además está politizado y no tienen cojones a decirles, oye, no estoy de acuerdo con esto, porque se van y pierden su puto puesto de trabajo como asesor. Pero alguien tiene que ver esto. O sea, te quiero decir, si lo saca Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, que en ese caso sí que lo dijo, tendrán que apelar y decir, la madre que me parió esto, tal. No puede ser que salga algo que sea contra natura. O sea... Pero es que tú fíjate, mientras que del resto, tú cuando analizas las noticias internacionales de China te dicen, oye, acabamos de sacar unos drones que son revolucionarios que hacen no sé qué. Llegas a Marruecos, ya han hecho unos helicópteros que se dirigen desde no sé dónde y tienen unos efectos que son los más fuertes que hay a nivel internacional. Llegas a Estados Unidos y son expertos en el desarrollo de energético. Y llegas a España y somos expertos en la lucha, en este caso, contra la violencia de género. Porque no somos expertos en nada más. Entonces, realmente se está apoyando desde las estructuras internacionales que haya este tipo de guerra dentro de España. Y de esta guerra estamos saliendo perjudicados todos. Porque puedo garantizarte que muchas señoras tienen un padre, tienen un hermano, tienen un hijo que también se van a ver involucrados el día de mañana con este tipo de norma y que también se van a ver afectados. Y cada vez es más la conciencia que hay de las propias mujeres hacia esta norma para decir, oye, es que lo que estamos hablando aquí es una barbaridad. Y con todo el cariño del mundo, 3 cojones en ser expertos en violencia de género. Si fuéramos tan expertos en violencia de género, no haríamos leyes que lo único que hacen es liberar a violadores y reducir penas de cárcel, coño. Y que lo cierto es que, a pesar de que tengamos una lucha tan concienciada desde hace tantos años, lo que sacamos es que cada vez hay más muertes y más casos de violencia de género. Entonces, creo que no es una perspectiva que, como te decía antes, se tenga que matar moscas a cañonazos, sino que se cambia con la educación. En vez de enseñar a un niño cómo se hace, pues yo qué sé, cuáles son los órganos de un león, a lo mejor le tendrían que enseñar por qué no deben pegar a una mujer, cuál es la estructura del patriarcado, es decir, enseñarle estos valores dentro de la educación. Que es lo que yo creo que no existía. Lógicamente, antes había una situación que hoy en día no existe. Antes, si nosotros vemos los anuncios de los 70, se hacía un anuncio en el que una mujer se sentía súper orgullosa porque le había hecho la cena a su marido. Hoy eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, la cultura evoluciona a raíz de la educación, no a base de hacer normas que, en este caso, lo que intenten sea matar moscas a cañonazos. Es que yo creo que ahora mismo, o sea, lo único que les queda desde mi perspectiva para mantenerse en política es agarrarse a este tipo de cosas, porque ese problema para mí en la sociedad, obviamente existen problemas de machismo diariamente y es un problema que, oye, que ojalá lo solucionáramos, pero creo que es que el que viola, el que insulta, el que le falta el respeto a una mujer cuando va caminando o le toca el culo en una discoteca y demás, es un hijo de la grandísima puta. O sea, no tiene otro nombre, te quiero decir. Y cualquier hombre que sea un hombre de verdad, ni hombre de alto valor como sueltan en 1000 podcasts y su santa madre, un hombre de verdad que le han enseñado en su familia y que tiene una hermana, tiene una madre, etcétera, no va a faltar al respeto a una mujer. Pero es que un violador es un enfermo que va a seguir violando. Por supuesto, sea decir, hombre o no sea hombre, es un hijo puta. Mira, antiguamente, o sea, es que no hay término medio. Antiguamente y en muchos países se aplicaba de, oye, si tú robas te corto la mano, ¿vale? ¿Tú crees que dejaba de robos porque a las personas les cortaran la mano? Claro que no. Desde luego que no, ¿no? Porque era un tipo de conducta que se produce. Por eso existe el Código Penal y existe desde hace muchos años. Porque las penas no hacen que se evite el delito. La persona que tiene ese tipo de conducta normalmente la sigue repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que intentar es educar a esa persona para que no rasga con esos factores limítrofes que hacen que realice este tipo de conductas. Y formarles desde ahí. Porque te puedo garantizar que no vamos a evitar que eso suceda. ¿Qué más da que a un violador cojamos, le metamos 10 años en la cárcel, si sale y viola a otras 3 chicas y va a volver a ver otras 3 víctimas de este tío? Es que a lo mejor el problema es que no tiene que salir de los 10 años. Te quiero decir, a lo mejor tiene que existir creo que se llama cadena perpetua revisable, a tomar por culo el revisable. Te quiero decir. Pero es que tú fíjate una cosa, la cadena perpetua revisable, que mucha gente la plantea, supone un coste para el Estado que es altísimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Altísimo por la manutención de esa persona dentro de... Fíjate, yo tengo un cliente ahora que entra con su hijo por una situación bastante particular, con 80 kilos por la frontera de Ceuta, ¿de acuerdo? Le pillan en un ferry. Este señor le han puesto 3 años y 8 meses por la conducta y le ponen una multa de 300.000 euros. Le han cambiado los 300.000 euros, que es lo que pagaría todo el procedimiento, todo lo que le ha costado enjuiciarle, por pasar 2 meses más en la cárcel, que no va a pasar. Es decir, le está pagando 150.000 euros al mes por un mes en prisión. Y sin embargo, el Estado no tiene ningún tipo de beneficio de esta situación, porque
Porque no lo va a tener. Entonces, ¿no será más lógico que este señor haga trabajos en beneficio de la comunidad? ¿No será más lógico que aporte algo a la sociedad ya que nos está costando dinero? Claro, pero es que eso es, o sea, totalmente de acuerdo, eso es otro melón de decir, cualquier persona que esté en la cárcel debería pagarse su estancia ahí como se la paga cualquier español en su casa, te quiero decir, trabajando desde mi perspectiva. O sea, no estando ahí, que bueno, que no tendrán tele, no tendrán piscina, totalmente de acuerdo, estarán en una celda de mierda y que encima tendrán a 4 o 5 tíos igual de chungos que ellos y tendrán sus problemas ahí dentro. Pero para mí deberían trabajar y deberían contribuir a pagarse su vida, su comida y todo, absolutamente. Pues hoy en día eso se ha quitado del Código Penal y se considera que eso atenta contra sus derechos fundamentales. Entonces no se hace. Ah, pero esto existía antes. Antes existía, antes. Yo no tenía ni puta idea de que en antes España esto tú podías existía. sustituir una pena por trabajos en beneficio de la comunidad. Hoy en día no. Vale, ¿y cuándo se ha quitado y quién lo ha quitado? Te quiero decir. Pues claro. se ha quitado prácticamente recientemente con la última reforma del Código Penal, que era lo que haciendo una reforma del artículo 80. Vale, pero es que además los trabajos en beneficio de la comunidad tampoco eran unos trabajos que fuesen, digamos, que realmente supusieran un lucro. Es decir, no estás poniendo a un señor a limpiar lo que tienes que hacer es poner a un señor a limpiar parques, a limpiar los ríos, a pintar los pasos de cebra, a hacer una serie de cuestiones que produzcan un beneficio. Claro, pero esto le condonaba su deuda. Le condenaba una parte de la pena, correcto. Claro, yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, desde mi perspectiva, yo lo que creo es que las personas que ya tienen su... De hecho, tú sabes que una persona que esté trabajando en prisión trabaja por una cantidad ínfima, pero sale con paro de la cárcel. Pues no tenía ni idea. Pero mira, fíjate que hasta lo que te digo, si tú trabajas, te pagas tu comida, te pagas tus alimentos y te da para ahorrar mínimamente en la cárcel, que no tengo ni idea de si les daría para ahorrar, o ya es otro melón de si deberían tener el derecho de ahorrar dependiendo de la pena que hayan sido condenados por ella, ¿no? Pero por lo menos págate tus alimentos, págate tu alojamiento y págate todo. De hecho, fíjate, uno de los casos que me decías de comentar era el caso Lere, ¿no? A mí lo que más me sorprende es que tanto Lere como distintos casos tienen que ver con los dos partidos políticos más importantes que hay hoy en día en España, que son PP y PSOE, ¿de acuerdo? Sí, claro. Partidos que mueven millones de euros todos los años. No han devuelto ese dinero. Ni lo van a devolver. Pero sí tienen la dignidad de ponerse con un traje a decirte cómo tienes que gestionar el tuyo y que si no eres un delincuente por realizarlo, sacando el tipo de normas que hacen. Entonces, lo que no tiene sentido, yo te puedo garantizar que si a mí me dejan gestionar 5 millones de euros, me los puedo llevar a África, no me pillan y me dicen que por esos 5 millones de euros tengo que pasar 2 años en prisión, yo paso 2 años en prisión, pero salgo jubilado. Sí, claro, tú y cualquier persona, pero si el problema aquí del caso de los EREs y otros casos de políticos es que un político no debería estar por encima de la justicia para dar un indulto. O sea, yo creo que ese es el principal problema, que la separación de poderes ahí queda totalmente anulada. Exacto, por eso te decía al principio, para mí una de las cosas que se tenía que garantizar es esta separación de poderes. Hoy en día gran parte de los magistrados que son elegidos para el Tribunal Supremo, igual que para el Tribunal Constitucional, son elegidos por los partidos políticos. Lógicamente eso garantiza que esto no pueda suceder y quieren hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción la lleven los fiscales. El fiscal general del Estado depende del gobierno. Si depende del gobierno, se va a investigar a aquellas personas con las que el gobierno esté a favor. Por tanto, ¿existe esa separación de poderes? No existe. No existe, y para mí eso es uno de los defectos. Yo siempre explico a las personas que el derecho queda por debajo del dinero y de la política. ¿De acuerdo? Y que este es uno de los principales problemas que tiene el país. Totalmente. Y además es que yo creo que, joder, a ver cómo digo esto sin propasarme verbalmente o luego si no hacemos los cortes que sean necesarios, pero... o sea, ¿en qué momento me parece tan hipócrita la situación de los dos partidos políticos que nos gobiernan? Porque al final parece que uno lo hace mal y el otro lo hace peor, ¿no? Y es como, oye, me voy tirando lo que has dicho tú, es puro fanatismo, ¿no? Una persona que es del Partido Socialista y una del PP, o Vox y Podemos, no se van a llegar a entender nunca porque han hecho que no te llegues a entender porque no les compensa que te entiendas. Eso es. Pero, o sea, Pedro Sánchez ha modificado tanto la ley de cómo se ponen los jueces en el Tribunal Supremo como para que se haya parado esa reforma tan drásticamente como ha salido en los medios de comunicación, o lo llevan haciendo toda la vida el Partido Popular y el PSOE repartiéndose esos puestos de esa misma forma. Es que lo llevan haciendo toda la vida cediendo competencias a Cataluña, a País Vasco para conseguir mayorías para poder mantener este bipartidismo. Entonces es que esto no es una situación nueva, es una situación que viene de mucho antes. Y mientras que esta situación no cambie, desde luego no va a producirse lo que consideramos todos como una situación justa. ¿Cómo los señores que hacen las normas van a hacer normas para condenarse a ellos mismos? Es que es absurdo. Sí, claro, es totalmente imposible. Es que es absurdo. Es totalmente imposible. ¿Y esto hay alguna forma de cambiarlo? O sea, tiene que ganar otro partido político que diga, oye, a partir de ahora esto con mayoría suficiente, ¿no? Que no sé si hará falta mayoría simple, absoluta o lo que sea, pero
¿cómo cambias esto? Es que no lo vas a, mientras que siga este modelo político, no lo vas a poder cambiar. Porque como bien dices tú, hoy en día existe un fanatismo. Es decir, si tú eres del PSOE, eres del PSOE desde que naces hasta que te mueres. Y si eres del PP, eres desde que naces hasta que te mueres. Entonces, a mí esto me parece una aberración. Porque tú lo que tienes que ver es qué es lo que jurídicamente o políticamente es más interesante en ese momento, ¿de acuerdo? Y para mí no tiene ningún tipo de sentido que tú te obceques a que unos señores que además ya se han acreditado que te han robado sean la única lección que tú vas a tener, y que además la persona que piense de una manera diferente a ti no lo veas como una persona que piense diferente, sino como un enemigo. Y esto es lo que está sucediendo a día de hoy. Mira, en muchas conversaciones, ¿no? De estas, como dirá mucha gente, de cuñados con amigos, yo dije una vez una cosa, que es, yo haría un examen para votar. O sea, tendría que haber un mínimo, no te hablo de inteligencia, pero un mínimo de interés, no de decir, yo nací del PSOE y muero del PSOE. Me da igual que roben, me da igual que creen leyes o apoyen leyes, porque es su socio mayoritario que libera a violadores de una cárcel. Me da exactamente igual todo. Voy a votar a este tío porque se llame Pedro Sánchez, se llame José Luis Rodríguez Zapatero o se llame Felipe González. Me da igual, me voy a morir así. Entonces, yo creo que esa gente, de verdad te lo digo, no debería poder votar. Es que esa perspectiva la plantean muchas personas y ha sido muy criticada. Yo te puedo decir que no me distancio mucho de esa línea, ¿de acuerdo? El problema es dónde pones la barrera, en qué criterios ponemos para que una persona pueda votar o no. Ahora, lo que plantea esto es una situación. No sé si te acuerdas de las elecciones que se hicieron en Inglaterra para Brexit sí o Brexit no. Sí. Vale, cuando se produjo esta situación, lo que se ponía a debate, o lo que demostraron, es que las elecciones no se basaban en los que tenían claros que sí o que no. Se basaban en las minorías que estaban en el centro y que realmente dudaban de la situación y eran las que había que convencer. Porque si tú desde el principio ya sabías que ibas a votar que sí o ibas a votar que no, yo no tengo que realizar ningún esfuerzo para poder convencerte para el cambio, porque no lo voy a conseguir. ¿De acuerdo? Pero hay una serie de minorías que son las que deciden las elecciones, que si consigo convencerlas, son las que van a garantizar que se vuelque de un lado o de otro. Claro, si es que al final, bueno, yo ahora mismo ya no vivo en España, que Portugal tampoco es el mejor país en cuanto a corrupción ni nada, porque yo creo que al final esto es un problema estructural en la política a nivel mundial, no solo de España, en este sentido, ¿no? Lo que pasa es que nos atañe porque es donde hemos vivido toda la vida, donde viven nuestra familia y nuestros amigos. Entonces, yo creo que al final, ¿tú consideras que hay algún tipo de solución para este tipo de cosas, Antonio? De decir, oye, mañana si yo estuviera ahí de ministro de Justicia, llegaría y haría esto, esto y esto. Yo lo primero que creo es que debería ser un sistema que fuera en el que para que tú pudieras ser ministro de deportes tuvieras que superar y ser el mejor en un examen que fuera dedicado para que tú pudieras ser el ministro de deportes. Para sanidad te exigiría exactamente lo mismo, y que no se pudiera poner la gente a dedo, porque mientras que tú pongas a una persona a dedo va a decidir exactamente lo que tú quieras. Entonces, hasta que no se cambie ese modelo, esto no va a cambiar. Y hasta que no cambiemos el sistema bipartista que hay en España, esto no va a cambiar. Y da igual quién sea el ministro de Justicia, da igual que fuera yo, que fuera otra persona, porque si yo accediera un día a ser ministro de Justicia, accedería bajo las condiciones que me pone otro. Entonces, mientras que este sistema se mantenga, da igual quién esté. Se va, porque cada una de esas personas son las marionetas de los que realmente dirigen todo esto. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Quizás a lo mejor, bueno, lo que has dicho, un tipo de examen, un tipo de oposición para poder ser ministro o tener una experiencia contrastada en ese ámbito, porque no puede ser un ministro de universidades que no haya ido a la universidad, o un ministro de deporte que tenga la peor forma física de la historia, o un ministro de sanidad que sea filósofo, te quiero decir. Eso es. Entonces, al final, yo creo que... O por lo menos, si por ejemplo va a ser un ministro de deportes, por lo menos que demuestre tener capacidades técnicas suficientes para poderlo ser. Que no pueda ser aquella persona que haya decidido fulanito que es el que mejor le va a apoyar para hacer las cosas que quiere proponer. Sí, coño, que se saque un baremo o un listado de aptitudes que tiene que tener esa persona, de conocimiento, de qué ha estudiado, cómo se ha formado, qué experiencia previa tiene, como cualquier jodido trabajo, te quiero decir, y que no le puedan poner a dedo, intentar solucionarlo por ese lado. Lo que pasa es que es lo que dices tú, que al final yo creo que esto no tiene solución, como a lo mejor lo ha tenido desde mi perspectiva, en mi posición liberal en Argentina, que cuando llegas a un punto en el que ya estás tan en la mierda, pues dices, coño, pues llega un tío que no depende de la política, no le debe favores, entre comillas, a nadie, y dice, pues me cargo todos los ministerios ineficientes, me cargo todo el gasto público y reordeno, reestructuro todo como se debería. De hecho, no sé si sabes que los políticos en España tienen condición de aforado. ¿Sabes lo que significa? Sí, que creo que no se pueden ir a un juzgado de primera instancia, ¿puede ser? Eso es correcto, que se va a tener que realizar la instrucción del caso, de las 3 fases que habíamos hablado antes, dentro del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia. Es decir, y además se le va a tener que pedir consentimiento a la Cámara para poderlo enjuiciar.
¿De acuerdo? Como Entonces, consentimiento a la Cámara para poderle enjuiciar. sí, para que a una persona se le pueda imputar un delito de prevaricación, se le tiene que pedir consentimiento a la Cámara donde él ejerce su actividad para que se le pueda imputar dentro del Y procedimiento. si la Cámara dice que no, no se le imputa. No, O sea, si la Cámara tiene mayoría absoluta ciertos partidos, no se le llega a juzgar. eso es. Pero, o sea, quiero decir, esto es en serio. O sea, yo pensé que era solo lo de primera instancia. No pensé que la Cámara pudiera. No, se le tiene que pedir consentimiento a la Cámara. ¿Y existen casos de que se haya negado la Cámara para poder juzgar? Puedes comprobarlos en internet. Pues ya De está. hecho, este es uno de los motivos por los que Alvise quería tener la condición de eurodiputado, para que no se le pudiera continuar llevando a un juzgado por calumnias por seguir revelando verdades. O lo que él llama verdades. Claro. Claro, pero bueno, pero la Cámara apoyará que vaya. Claro, porque están en contra de él. Quiero decir, en este caso, ¿sabes? Es minoría. Entonces no tiene esa ventaja. Y cuando vas al Supremo, te ahorras o el proceso de instrucción, ¿no? Y Pero el ¿cuál es el procedimiento problema? previo. Que el Supremo es un tribunal que está hasta arriba, entonces normalmente no tiene los mismos medios para realizar una instrucción como podría tener una audiencia nacional o como podría tener un juzgado de instrucción, entonces ralentiza mucho los casos. Que hasta, bueno, claro. Y al final lo que puede ocurrir es hasta que prescriba ese caso o que ya no tenga ese impacto mediático y que no se juzgue igual. No va a prescribir, pero va a pasar tanto tiempo que realmente cuando llega ese resultado, pues que se prácticamente pierden pruebas o lo que sea en ese. Ya. no que se pierdan pruebas, sino que se pierde la eficacia del procedimiento. O ha transcurrido tanto tiempo que esa persona va a tener derecho a esas diligencias indebidas y va a atenuar su pena. Entonces, se pueden dar varias circunstancias que hagan que esa persona se vea beneficiada de un tipo de procedimiento en estas condiciones. Ya. Joder, pues la verdad no tenía ni idea de lo. O sea, cuando me has preguntado lo que es el aforamiento, pues sabía eso, que no ibas al juzgado de primera instancia, pero no sabía que si la Cámara en la que tú trabajas se niega a que tú vayas o no lo acepta, no sabía que existía ese. Eso es, de hecho tú no puedes ser detenido cuando eres político. Solamente se te puede detener si se te pilla infraganti, es decir, en el momento que estás cometiendo el delito. Esto es una broma. O sea, te quiero decir, yo creo, vamos, no sé si todo el mundo sabrá esto, yo esto lo estoy aprendiendo ahora mismo, pero es un cachondeo, te quiero decir. O sea, ¿qué coño tiene ese tío que no tiene otra persona normal en España? ¿Que es político? Ya, o sea, que encima, aparte de pagarle el sueldo, no le puede detener un policía. Es acojonante. Y la ¿no? fiscalía que va a dirigir el procedimiento, que es el fiscal general del Estado, va a depender del gobierno. Sí, claro, que por lo tanto da exactamente igual prácticamente Y van a todo tener ese que actuar proceso. bajo el principio de unidad. Entonces, te encuentras con este tipo de situaciones. Ya, o sea que al final la conclusión es que en España de separación de poderes tenemos de Muy poca. 0 a 0,5 Tenemos- sobre 3 millones. Tenemos una imagen relativa de que esto existe, en la práctica no se produce. ¿Y tú crees que los jueces cuando llegan a estos casos, porque imagino que llegará algún juez que además, pues oye, a lo mejor es justo del partido político contrario, o sea, son capaces de asignar qué juez va a juzgar a qué persona? No son capaces de asignarlo, pero cuando yo subo a un tribunal supremo ya no tengo los mismos problemas que en una instancia, porque cuando yo vengo a Plaza Castilla me pueden caer, no sé si son en 52 juzgados de instrucción. Sin embargo, cuando voy al tribunal supremo hay muy pocos magistrados y tienes unas posibilidades muy altas de que caigas en los de un lado o en los de otro, o que por lo menos en ese tribunal haya de varios partidos. Claro, Y siempre te vas a encontrar un voto particular. y que al final te beneficies de... Joder, macho. La madre que me parió. Con cariño hacia la señora más importante de mi vida. Bueno, yo creo que ya le hemos dado zupa también a todo esto, entonces, bueno, espero que todos de verdad seamos conscientes un poco más de cómo funciona esto en la realidad, porque, madre mía, yo esto me lo veré tranquilo en casa para bajarlo todo a tierra, ¿no? También. Pero quizás ahora también podríamos comentar, que lo hemos hablado antes, ¿no? Antonio, antes de empezar, alguno de estos casos que quizás va un poco ligado con lo que hemos comentado antes, ¿no? De la presunción de inocencia y demás, ¿no? Pero esto en otros países, ¿no? De españoles, como puede ser el caso de Daniel Sancho Bronchalo, que quizás le ha repercutido un poco la opinión pública en España en su caso con respecto a Tailandia, o tú piensas que realmente eso no ha afectado nada. Yo creo que no ha afectado. El problema es que yo creo que hemos querido dirigir el juicio desde aquí y realmente nos tenemos que entender que el sistema judicial de Tailandia es muy diferente al nuestro y la forma de juiciar allí es muy diferente a la nuestra. Entonces nosotros debatimos porque es un tema que viene del hijo de un actor y tiene esa repercusión social, pero te puedo garantizar que hay muchos casos de españoles en muchos países del mundo que no tienen esta trascendencia. Este caso lo ha tenido, pues digamos que es un tema bastante sádico, ha llegado bastante a la gente y la gente se ha preocupado por el caso. Pero no deja de ser un caso que ha sucedido en otra jurisdicción y que lógicamente se ha aplicado el derecho de allí.
y que lo que buscan, desde luego, el día de mañana es, oye, las condiciones de Daniel Sancho en una prisión de Tailandia son mucho peores que las que podría tener estando en prisión en España. Entonces lo que buscarán el día de mañana será traerle aquí para que cumpla el resto de la condena aquí. ¿Y eso se puede conseguir o cómo ha Sí, porque cometido hay el delito ciertos... allí? No, sí que se puede porque hay ciertos tratados internacionales que lo permiten. Vale. Y como profesional, ¿cómo crees que se ha llevado la defensa de Daniel Sancho Bronchalo? Es que el problema es que yo no te lo puedo decir porque yo no he seguido la defensa por abogados de Tailandia. Yo he seguido como ciertos abogados en España, tanto por la acusación con Juan Gonzalo Espina o Beatriz Uriarte, que tengo muy buena relación con ellos, han dicho que se estaba llevando allí. Pero para poder saber cómo se ha llevado tendríamos que haber estado en el juicio en Tailandia y haber visto a los abogados en Tailandia cómo defendieron los casos, tanto en un sentido como en otro. Porque García Montes y Juan Gonzalo Espina no fueron las personas que se sentaron en el tribunal para dar los argumentos para ver si esta persona tenía que salir inocente o condenada. ¿De acuerdo? Ahora, la gente se ha hecho mucho revuelo porque piensa que el hecho de haber descuartizado un cuerpo pues es una situación gravísima, ¿no? Pero lo que sí que quiero dejar meridianamente claro es que allí ha repercutido una pena de 1 año, pero que en España el hecho de descuartizar un cuerpo cuando está muerto no tiene ninguna consecuencia, solamente es una forma de ocultar un delito, ¿de acuerdo? Allí es un agravante. Allí ha hecho que se agrave la pena en 1 año. Claro, porque lo ven como que lo estás... A ver, tiene sentido. Como una obstrucción a la justicia. Tiene sentido, y más si lo tiras para que no lo encuentren, claro. Claro, pero como una obstrucción a la justicia. Es decir, que si en vez de haberlo descuartizado lo hubiésemos metido en Calviva o lo hubiésemos escondido en otro sitio, hubiese tenido la misma consecuencia. ¿Entiendes? Aquí en España no. Aquí en España, que tú hayas hecho eso después de que... Otra cosa es que tú lo hubieses realizado mientras que él está vivo. ¿De acuerdo? Que hubiese sido pues hubiese sido un agravante por el ensañamiento que hubiese tenido, el hecho de darle tantas puñaladas o de irle cortando el brazo, la pierna, ¿no? Pero desde luego el hecho de haberle descuartizado no traería una consecuencia penal en España más grave. De hecho, no sé si has visto que hace poco ha habido un caso de un señor que descuartizó a su suegra y la enterró a escasos metros de la casa de ella. No lo había visto. Pues de hecho ese señor pasó tiempo excesivo en prisión provisional y salió a la calle a la espera del juicio. De hecho, fue al juicio en pésimas condiciones. Que lo que ponen en duda es si esa persona, en pésimas condiciones como fue declarando, su testimonio tendría validez y se debería repetir el juicio. Porque, o sea, lo que me has comentado antes también, de si yo estoy borracho y firmo un contrato, ¿no?, con la ley del sí es sí, ¿queda totalmente nulo por mis condiciones? ¿Se puede anular mis hechos o sí, es un atenuante muy grande? No, anularía el contrato. El consentimiento es nulo, porque yo no lo he presentado con mi capacidad volitiva al 100%. ¿Cómo demuestras que yo no lo he presentado con esa capacidad? Quiero decir, o sea, ¿quién dice que yo estaba borracho o que yo me drogo? Bueno, drogar a lo mejor me pueden hacer un test que se queda más en el cuerpo, ¿no? Te quiero decir, pero... ¿cómo? Pues ese es uno de los problemas. ¿Cómo podemos probar si una persona iba muy borracha o poca? ¿Cómo podemos comprobar si una persona va muy drogada o poco? ¿Cómo podemos comprobar si un psicópata se había tomado la medicación o no? Es muy difícil y queda en un campo muy subjetivo. Por eso decíamos antes que muchas veces en este tipo de procedimientos consiste en convencer al juez y que en casos muy parecidos encontramos sentencias muy diferentes. Totalmente. Y hablando de Tailandia también, que ahora está el caso de Fran Cuesta, de Fran de la Jungla, ¿cómo has visto su detención y todo el proceso? Pues mira, es que la verdad que no lo he seguido, como te digo, mucho, ya que al final estamos hablando de un procedimiento en Tailandia que yo desconozco, ¿no? Lo que te puedo garantizar es que en España, en caso de que se hubiese cometido un delito parecido, también se hubiese procedido a la detención y a la investigación. O sea, es decir, a todo el... perdón, no me sale la palabra. A la entrada dentro del domicilio y a comprobar exactamente todo lo que hay con el sujeto detenido. ¿Por qué? Porque lo que intentan garantizar es que mientras que se están buscando las pruebas, el sujeto no tenga el tiempo para poderlas destruir. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de proceder, entiendo que estamos dentro de la instrucción y hasta que no sepamos qué escrito de calificación hay, tampoco te puedo decir, oye, pues se distancia mucho lo que podría suceder en España o no. Lo que te puedo garantizar es que una instrucción en España, con una entrada y registro, sería una situación muy parecida a la que se ha producido allí. Vale, y al final, o sea, ¿tú crees que, o sea, al final ha sido por tema de que no tenía registrados teóricamente a sus animales y demás, ¿no? ¿Las penas a lo mejor en España son más leves que en otros países y deberían endurecerse? ¿O sí, cómo? Por descontado. De hecho, por lo que hay en Marbella, casi 52 tipos de mafias, y porque la gente viene a esconderse a España, es porque es mucho, el sistema judicial es mucho más laxo que en otros países. O sea, eso que no te quepa duda.
Entonces, ¿tú serías partidario de agravar o mejorar ese sistema judicial con cadena perpetua o incluso pena de muerte o no? Vamos a ver, para mí ninguna pena merece que yo le pueda quitar la vida a otra persona. Ni aunque se la haya quitado a otra persona. Desde mi punto de vista, no. Vale. ¿De acuerdo? Porque yo no puedo jugar a ser juez y verdugo. Desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Probablemente haya mucha gente que me critica esto y diga, pues sí, se merece la muerte. Desde mi punto de vista, no. ¿De acuerdo? Otra cosa es qué debo hacer para condenar a esa persona y si debo asumir los costes que supone que esta persona esté en prisión. Para mí, desde luego, el que se agravasen las penas serviría como un intimidante, ya que esa persona no está reeducada, ya que puede volver a cometer los delitos o que pueden venir de fuera a cometerlos aquí, serviría como un atenuante para que esas personas no vinieran a hacerlas aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que las penas son más graves, sigue habiendo traficantes, sigue habiendo muertes, sigue habiendo asesinatos. Entonces, no por el hecho de que las penas sean más graves se van a reducir los delitos. Desde mi punto de vista, la única forma de reducir esos delitos es con la educación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos? Hombre, a mí lo que creo que no tiene lógica es que cuando nosotros estamos viendo que cada 2 por 3 salen políticos condenados en España, estos señores no pisen la cárcel. Desde luego me parece que habría que endurecer las penas en este aspecto. ¿De acuerdo? Me parece que no tiene sentido como se ha hecho la rebaja con el tema de la ley sí es sí para el tema de los violadores. ¿Por qué? Porque ya que esa persona va a volver a salir a la calle, lo que busco es que tarde el mayor tiempo posible en volver a salir, porque todo el tiempo que esté dentro no es un peligro para el resto de chicas y para el resto de niñas que hay en la calle. ¿Entiendes? Esto es lo que yo creo. Esto serviría de cara a decir, oye, plantéatelo 2 veces antes de hacerlo porque te garantizo que no vas a salir. ¿De acuerdo? Sí, claro, pero que al final una persona que está enferma o que lo que hemos dicho antes, que es por su educación quizás desde la base y demás o lo que ha vivido, lo va a seguir haciendo y no se va a replantear el decir, oye, pues no violo a una persona porque me vayan a matar. Es que son enfermos, ¿entiendes? Tú cuando, te voy a poner un ejemplo, un fumador le dices que no puede fumar y si puede se va a ir al baño a echarse un pito y cuando está en un estado de mono. Porque para él, cuando se está fumando ese cigarro, está por encima su necesidad que el deber de cumplir la norma. Para un violador sucede lo mismo. Para un pederasta sucede lo mismo. Para un ladrón, que es un cleptómano, sucede lo mismo. Para una persona que sea un traficante, que quiere tener un tipo de vida que no puede pagar, sucede exactamente lo mismo. Entonces siempre van a estar en situaciones límites donde vuelvan a realizarlo. Es muy difícil que una persona que no lo haya cometido no lo vuelva a realizar. Por eso se te pone en el Código Penal que uno de los motivos para suspender la pena es que sea la primera vez que delinques, porque la primera vez se busca contigo reeducarte. La segunda vez se busca que estés lo más lejos posible de la sociedad durante un periodo de tiempo para que no vuelvas a saltarte una norma. Claro, y... De hecho, seguramente conocerás gente que le han quitado el carnet una vez por borrachos, ¿vale? Por haber dado positivo en alcoholemia. Algún amigo lo ha perdido 2 años. Y cuando lo han recuperado, lo han vuelto a perder. Y cuando... Eso ya no. Han aprendido la lección de momento. Sí, o sea... Pues yo te puedo garantizar que tengo muchos que no. Y que siguen saliendo de noche y que por lo que no les han quitado el carnet, a lo mejor es porque no les han vuelto a pillar. Pero te puedo garantizar que siguen saliendo y volviendo a ver las copas a pesar de lo que les ha pasado. ¿Por qué? Porque esa estructura, esa pena que buscaba, no ha conseguido el fin que buscaba. No, totalmente. Entonces es que no tiene ningún tipo de sentido hacer leyes en este aspecto, ¿no? O sea, me refiero, tendría que ponerse simplemente un baremo de decir, oye, pues cadena perpetua para ciertos delitos. Eso y para qué me voy a meter en si es abuso sexual, si es violación, si es otro término, ¿no? Bueno, sí, claro, es que primero es ponerle un término a una palabra cuando realmente lo que tenemos que analizar son los hechos. Pero tú imagínate que ponemos pena de muerte. ¿A quién se la ponemos? Pues quizás a una persona que haya quitado la vida a otra persona sin que sea de forma accidental. Vale. Han cogido y le han quitado la vida a tu padre. Y tú coges y te cargas a esa persona. ¿Te tienen que dar a ti pena de muerte? Pues es un buen ejemplo. Te quiero decir, depende, pues quiero decir, si has ido a sangre fría, pues no es legítima defensa. Ahora tú coges y dices, oye, yo me he bebido 5 copas, voy en el coche y por ir borracho he atropellado a una persona y la he matado. ¿Ha sido un accidente o cuando yo estoy bebiendo las copas después de todos los anuncios que he visto en televisión me puedo imaginar que puedo matar a alguien? Sí, claro, no es un accidente. Es un accidente porque no querías matar a esa persona. Sí, que es jodido determinar, efectivamente, es jodido determinar cuando lo haces. Pues a lo mejor con terrorismo podrías ponerlo, de decir, oye, has puesto una bomba, eso es inequívoco, te quiero decir. Y si yo soy el que te ha dado... yo soy el que te ha hospedado durante el tiempo que ibas a poner la bomba y he colaborado contigo para que se cometa ese atentado, también pertenezco a la organización terrorista. Entonces, ¿a mí se me debe quitar la vida? Pues ahí habrá que determinar si tenías conocimiento de que eso se iba a realizar. Se acredita que tengo conocimiento, pero yo lo único que he hecho ha sido hospedarte.
se acredita que tú sabías que yo iba a poner una bomba. Sí, pero yo no he puesto ninguna A bomba. tomar por culo, te quiero decir. O sea, Vale. no tengo ningún tipo de duda, ¿sabes? O sea, si yo puedo acreditar que tú has participado, ya sea con hospedamiento, con transporte, con lo que sea, desde mi perspectiva, sí. Vale. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de que estamos imaginándonos, por ejemplo, el caso de poner una bomba, ¿no? Un ejemplo así, claro, sí. Vale. ¿Qué hacemos entonces con los que, por ejemplo, están vinculados, que son, por ejemplo, Kale Borroka? En aquellos años, que también son, digamos, una célula que no llega a poner esas bombas, pero que también realizan esos actos que se consideran terroristas. Pues a ver, es lo que te digo, si se llevan una vida por delante, ahí desde mi perspectiva se le debería poner una pena de muerte. Si no se lleva la vida por delante y me estás pinchando la rueda del coche, rompiéndome el coche o metiéndome cualquier cosa o tienes tu ideología política, pues mira, pues eres un descerebrado y un subnormal. Pero no te voy a matar si tú no has matado a nadie. O sea, esa es como mi perspectiva. Vale. Entonces limitar, por ejemplo, tú sabes que ahora en Estados Unidos va a ser la primera hace mucho tiempo que se va a fusilar a una persona. No tenía ni idea. Pues salió el otro día en el periódico, va a ser la primera vez, no sé si es desde el año 70, me parece que es, no te fallo si te digo el año, ¿vale? En el que la pena de muerte se va a ejecutar poniendo un pelotón de fusilamiento delante de un tío que está atado a una silla. Y ese tío lo que hizo fue matar a su suegro, secuestrar a su expareja y la su expareja consiguió huir antes de que la matara. ¿Y cómo ves eso? Te quiero decir, o sea, ¿no lo ves justo? Aunque sea una palabra complicada para un abogado definir lo que ¿Ves es justo justicia, que pero sea un pelotón de fusilamiento los que vayan a matar a ese tío? me da igual el pelotón de fusilamiento o que lo apedreen o que sea una silla eléctrica, te quiero decir, me da exactamente igual. Para mí no, para mí atenta mucho contra la dignidad de la persona. Y desde luego que tú a esa persona la alejes de la sociedad de por vida, que tú a esa persona le quites la vida, no va a cambiar el hecho. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista. Que tú a esa persona la encierres toda su vida va a ser un castigo real, porque si tú a esa persona le quitas la vida, se acabó. Si tú a una persona la dejas toda la vida encerrada, esa persona realmente va a sufrir por lo que ha hecho. ¿Tú crees que va a sufrir tanto por lo que ha hecho, de decir, de estar privado? Es verdad que va a estar privado de su libertad toda su vida, pero coño, ahí también podrá hacer colegas, te quiero decir, puede hacer deporte, puede moverse, y la otra Cuando persona estás está enterrada en un Cuando puto... estás en el corredor de la muerte, cuando estás en una prisión en Estados Unidos, en una prisión permanente, como es el caso del Español, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama. Sí, ya sé cuál dices, yo tampoco me acuerdo. No tienes esa situación. Y te puedo garantizar que vivir toda la vida encerrado probablemente sea uno de los mayores castigos. Uno de los mayores derechos que tienen las personas y que es de lo más importante que tú puedes tener es la libertad. Te está quitando lo más valioso que tienes. Entonces... Totalmente, pero eso es en el caso de las cárceles de Estados Unidos. O sea, estamos en el caso de España, que no creo que tengan esa seguridad o esa serie de connotaciones de decirte, pues no sales a más que 15 minutos a lo mejor a ver la luz del sol, no tengo ni idea, comes una mierda todos los días, te mal alimento, te maltrato... Es que estamos hablando de que en España es de risa, por eso hay muchos delincuentes que vienen a España a delinquir. Claro. Pero probablemente el extremo que se produce en Estados Unidos para mí tampoco sea lo correcto. Porque imagínate que tú le quites a una persona la vida y luego se demuestra que no era el responsable. Que esto ha pasado también en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Sí, claro, ahí tienes un problema. Si no se demuestra que... Vamos, si se han equivocado al... ¿Tú podrías vivir habiéndole quitado la vida a una persona sabiendo que esa persona luego era inocente y te equivocaste? Obviamente sería muy complicado vivir con ello, lógicamente. Claro, la cuestión ahí es que yo confío en ese proceso judicial de que ha determinado con un... Quiero decirte, tiene que haber unos hechos, te tienen que haber visto, se tiene que haber probado y decir, esto es A, B y C, lo que hemos dicho de las matemáticas. Para matar a una persona tiene que ser matemático, no puede ser la intuición del juez de este tío ha matado a esta persona. Pero me decías antes, has hospedado a una persona que sabías que iba a poner una bomba, ¿no? Sí. ¿Y cómo puedo saber yo si lo sabía o no lo sabía? Solamente va a ser un asunto de convicción. No, hombre, si veo un WhatsApp o un correo electrónico o cualquier cosa, ahí se acabó la discusión. Claro, pero es que ese WhatsApp o ese correo electrónico nunca va a existir. Es decir, nadie te va a decir, oye, me voy a quedar en tu casa que voy a poner una bomba el martes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo asegurar, tener la certeza de que esa persona lo sabía o no lo sabía? Claro, pero es que esa certeza no la puedes tener en casi ninguna cosa, quiero decir, ¿no? A nivel de... También la gente que sale condenada en un juicio no existe la certeza del 100%, es el 99, te quiero decir, 99. Pues realmente, si existiera el 99, tendríamos que actuar bajo el principio de presunción de inocencia, que es lo que nos dice la Constitución. Porque si cabe ese margen de error del 1%, no tenemos total garantía de que estemos condenando a una persona que ha hecho ese hecho. De hecho, lo que nos viene a decir el derecho es que es mejor muchos culpables en la calle que un inocente cumpliendo por algo que no ha hecho. Y esto plantea un problema, porque esa premisa no se está aplicando en muchos de los delitos.
¿De acuerdo? Claro. Pero aún así, o sea, quiero decir, por ejemplo, en un delito penal se tiene que probar o sea, en condiciones que tú has realizado eso para que se te condene, quiero decir. Es que muchas veces te puedo garantizar que no es tan fácil que te lo prueben. Por eso es muy importante que tengas un buen abogado para que pueda, sobre todo, defender tu presunción de inocencia. Pero lo cierto, ¿tú crees que en un delito de violencia de género, cuando sucede en casa, Sí, claro, es fácil probarlo? Es imposible, porque es tu palabra contra la de la otra persona. Claro. O en una agresión sexual, cuando están en una casa, si por ejemplo yo te toco un pecho, te toco el culo, ¿tú crees que queda algún rastro biológico que lo pueda probar? Imposible. Y que lo voy a hacer delante de todo el mundo para que todo el mundo sepa que lo he hecho. ¿Entiendes? No hay hechos periféricos que pueden decir si puede que lo hicieras o no, pero es muy difícil de probar en muchas ocasiones. Claro, y entonces ahí lo que prima es simplemente, bueno, La en el caso de la ley convicción. del sí es sí, prima lo que está diciendo la mujer por encima de Bueno, lo que dice el hombre. técnicamente no dice eso, ¿de acuerdo? Lo Vale. que dice es que se puede enervar la presunción de inocencia solo con el testimonio de una mujer. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente, sin que haya ninguna prueba más, solo el testimonio de una mujer puede hacer que condenen a un hombre. ¿De acuerdo? Pero tiene que cumplir una serie de rasgos o características para que sirva como única prueba. Si entra en contradicciones, si no mantiene la acusación, si se dan varios requisitos, puedes conseguir que haya una sentencia absolutoria. ¿De acuerdo? El problema es que si yo, por ejemplo, he robado esa cámara, ¿vale? Tiene que quedar acreditado que yo soy el que ha robado esa cámara y si no va a regir la presunción de inocencia. En los temas de violencia de género, aunque no quede acreditado que yo la he podido pegar o no, solamente si se da un grado de convicción sobre el testimonio de ella es suficiente para que te puedan condenar. Claro, entonces... Te pongo otro caso. Imagínate, en delitos que tienen unos ratios de prescripción muy altas. Por ejemplo, en casos de pederastas que han agredido sexualmente a niños hace 10 años. Si no hubiera este tipo de criterios, no se le podría enjuiciar. Porque ¿tú crees que queda algún rastro biológico en un niño después de 10 años? Es imposible, claro. Y ese niño puede haberlo dicho porque tenga mala adversión hacia esa persona o porque realmente sea cierto. Claro, entonces en los casos, por ejemplo, bueno, no, porque esos son recientes, claro, de los curas y demás que cometen este tipo de acciones. Lo que hacemos es creer a uno de los niños. Lógicamente, si hay 10 niños que dicen exactamente lo mismo, tendrá mucha más credibilidad que se lo dice uno. Pero si no le damos ese grado de convicción y no permitimos que solamente que con ese testimonio ya exista una presunción de inocencia, lo que nos encontraríamos es que muchos de estos señores quedarían en la calle. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de procedimientos? Claro, entonces tú ves bien, o sea, la ley del sí es sí hemos quedado claro que no estamos de acuerdo en ciertos puntos de ella, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, qué diferencia hay entre la ley de violencia doméstica y la ley del sí es sí? O sea, el cambio que La ley ha pasado... La única diferencia es que para empezar, la violencia doméstica o la violencia de género se da dentro de un campo de pareja. La diferencia entre la violencia doméstica y la de género es que la violencia de género solamente se le puede aplicar al hombre. Si los tipos penales solo se le pueden aplicar al hombre. Si es una mujer la que te pega a ti, o es entre una pareja de homosexuales o de homosexuales, ya sean chicos o chicas, no se va a aplicar violencia de género, se va a aplicar violencia doméstica. Es decir, solamente se va a aplicar si eres tú, como varón, el que agrede a una señora. ¿De acuerdo? En la ley sí es sí, lo que se busca es en las relaciones que exista un consentimiento. Y aquí da exactamente igual si es para chicos, para chicas, en relaciones homosexuales, heterosexuales, porque hablamos de un asunto de consentimiento. El problema del consentimiento, como decimos, es que ¿cómo pruebo el consentimiento? Porque, como decíamos antes, el consentimiento no ha cambiado. Si te dice que sí, es que sí, si te dice que no, es que no. Y esto es así ahora y hace 15 años. ¿De acuerdo? ¿Pero en qué se traduce el si no tenemos el sí? No se traduce en una violencia de género, se traduce en una agresión sexual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el caso de Rubiales? En el caso de Rubiales, como decíamos anteriormente, la única cosa que se discute, porque el Tribunal Supremo en esto ya se ha pronunciado, es: oye, yo te puedo dar un beso sin que quiera atentar contra tu indemnidad sexual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se discute en el caso de Rubiales? Oye, ¿ese beso iba dirigido a menoscabar tu indemnidad sexual o era un beso que tenía otro sentido? Porque si era un beso dirigido a menoscabar tu indemnidad sexual, estamos hablando de una agresión sexual. Pero todos los días se producen besos de padres a hijos. Una madre a un hijo suyo que le da un beso y se lo da en la comisura de los labios. Todo esto no son agresiones sexuales porque no entienden que tengan ese ánimo libidinoso ni de menoscabar la indemnidad sexual. ¿De acuerdo? En el caso de Rubiales es lo que se discute y es lo que desde mi punto de vista ha quedado falta a la sentencia. Porque lógicamente si hubiese sido una agresión sexual en los extremos descritos, probablemente no hubiésemos tenido una pena que se hubiese traducido en una multa. ¿De acuerdo? Hubiésemos tenido una pena como pedía la acusación.
Pero con la exposición que realizó, que por cierto, para mí la abogada de Rubiales lo hizo muy bien en el procedimiento, lo que ha quedado es un juicio, un resultado en el que para mí favorece más la sentencia a Rubiales que a Jennifer Hermoso. Claro, bueno, aquí al final es un poco otro fregado en el que nos vamos a meter, ¿no? Pero ¿no crees que al final has dicho que ha salido beneficiado en este sentido, ¿no? Con la sentencia mucho más sí, desde mi punto de vista, sí. Vale. ¿Y no crees que a lo mejor ni siquiera tendría que haber habido esa sentencia de una multa o una sanción en base a las pruebas fotográficas, vídeos y demás a posteriori de ese hecho, o incluso cómo se le ve a ella que asiente quizás? Es que yo lo que veo es que este caso se ha hecho un caso de dominio público. Es decir, todo el mundo tiene una opinión, ¿de acuerdo? Y jurídicamente, yo las personas que veo pronunciarse acerca de esto, la mayor parte no tienen ni idea de derecho. Entonces, yo creo que, imagínate que en España todo el mundo tiene una opinión en el fútbol, pero ninguno hemos sido entrenadores ni hemos... Tú me decías que jugabas al tenis, ¿no? Sí. Y yo veo a la mayor parte de la gente opinando de quién es mejor, Nadal o Alcaraz, sin haber cogido una raqueta en su vida, ¿vale? Cuando hablamos de fútbol, todo el mundo dice, oye, el seleccionador tenía que poner a este delantero y no a este, porque este es mucho mejor. Y no han entrenado un equipo en su vida y prácticamente han jugado al fútbol con 12 años y en el parque. Cuando hablamos de derecho pasa exactamente lo mismo. Vemos a personas que, como hablábamos en la legítima defensa, hablábamos en la ley del sí es sí, hablamos de gente que no tiene una dedicación al derecho y que dan su opinión. Y lamentándolo mucho, para mí su opinión no es válida. Totalmente. La opinión válida es la que son de los especialistas, ¿de acuerdo? Entonces la discusión está ahí. Desde luego, cuando nosotros discutíamos antes, decíamos antes, oye, los delitos, el modelo actual, para mí no sirve para analizarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo que discuto es si este señor tenía un ánimo de atentar contra la indemnidad sexual de Jennifer Hermoso, porque el beso puede ser un delito o no puede ser delito, yo lo que te puedo garantizar es que yo como juez no me puedo meter en la cabeza de Rubiales para saber lo que pretendía en el momento que le dio el beso. Es imposible. ¿De acuerdo? No lo sé. Yo puedo basarme en lo que yo creo a partir de la actuación de Jennifer Hermoso, la actuación de Rubiales. Lo que yo te puedo decir es que la actuación de Jennifer Hermoso con posterioridad al hecho, ¿de acuerdo? Te dice, oye, ella no le dio importancia. Pero ahora yo lo que te digo es, Rubiales sí se la debió dar para cuando fue en el avión a hablar con Bilda, con el resto de personas de la federación, para que fueran a hablar con ella y decirle que no denunciara y que no pusiera la denuncia por estos hechos. Entonces, a pesar de que ella no le dio esa importancia, te puedo garantizar que ellos sí sabían que podía tener esa trascendencia. Lo que pasaba en la cabeza de uno y otro no lo vamos a saber nunca. La única cosa que sabemos es que en ese momento Rubiales le dio un beso. Y lo que nos exige el Código Penal es que, además de determinar que le dio un beso, determinemos qué ánimo tenía Rubiales al momento de dárselo. Y eso es imposible. Totalmente. Y además es que tienes toda la razón del mundo que al final en España todos, me incluyo yo en muchos casos, no opinamos de temas que al final no eres experto. Pero sí que es verdad que a lo mejor desde fuera y demás, pues los medios de comunicación y demás te condicionan al final siempre hacia un lado o hacia otro, ¿no? A posicionarte al final. Claro, de hecho, es que todo el mundo tiene su opinión. Pero porque volvemos a lo mismo, en todos nos hacen tener un partido de fútbol, nos hacen decir si estamos del lado de Jennifer Hermoso o de Rubiales, nos hacen decir si somos de la derecha o de la izquierda, nos hacen decir si somos del Madrid o del Barça o del Atleti, para que nadie se pueda sentir ofendido, o del equipo que sea. Sobre todo los que somos del Atleti. Claro, pues al final siempre nos hacen eso. Nos hacen enfrentarnos cuando realmente lo que tenemos que hacer es comprender qué es lo que está haciendo, porque si nosotros partimos de esa premisa en que a dos personas se enfrentan, el propio juez que juzgó ese caso desde el principio estaría a favor del caso de Rubiales o a favor de Jennifer Hermoso. Entonces no sería un juicio justo. Entonces lo que tenemos que buscar es que se analicen los hechos de la manera más objetiva. Y para analizarlo de la manera más objetiva, desde mi punto de vista, es muy difícil si nos metemos en que una parte esencial de ese delito es lo que a esa persona le pasaba por la cabeza. Porque no podemos saber si en ese momento quería atentar contra la indemnidad sexual, si quería copiar a Casillas o si simplemente estaba haciendo el idiota. Claro, es que un juez tenga que pensar eso y decidirlo creo que es prácticamente imposible. O sea, al final es una intuición o con todas las pruebas que está recabando dice, oye, pues mira, pues yo pienso que fue esto así. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo que te decía tu padre, que muchas veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio? Pues precisamente por esto te lo decía. Porque cuando Luis Rubiales entra al procedimiento y Jennifer Hermoso entran al juzgado, ya saben que ese juez tiene una opinión sobre ese caso consolidada antes de que se produzca ese juicio. En el caso de Rejón ya hay una opinión consolidada antes de que se produzca ese juicio. En el caso de Dani Alves ya había un veredicto antes de que este hombre fuera a juicio. En el caso de La Manada también lo existía. Entonces, eso es lo que yo digo. Lo que no puedo hacer es que factores externos de personas que no tienen ese conocimiento jurídico influyan sobre un juez que debe ser imparcial a la hora de emitir una sentencia, porque entonces tendremos una sentencia hecha por juicio popular. Es como cuando antes señalábamos entre todos a uno para que a ese a uno le castigaran.
para que exista esa imparcialidad tenemos que dejar trabajar a los jueces y apoyarles. A mí cuando ha sucedido lo que ha sucedido en el tema de Rejón, que han ido contra el juez, que dicen que Carretero, que es de una manera, que es de otra, yo te puedo garantizar que eso pasa todos los días en el juzgado. Lo que pasa que sale de una parte que está apoyando a una de las partes y que quiere criticar la actuación de este señor. Pero es que esto sucede todos los días en los juicios. Es que lo que pasó en ese juzgado no es diferente a lo que pasa todos los días en Plaza Castilla y en otros juzgados de toda España. Todas las personas todas las personas tenemos una opinión y todas las personas nos decantamos hacia un lado o hacia otro. Y lógicamente, ese pensamiento que nosotros tenemos va a influenciarnos para actuar de una manera determinada. Tú imagínate que te dicen, oye, mira, es que ese chico es un golfo. Y le pone las cuernos a su mujer. Y tú dices, no, mira, es que yo le conozco y te puedo garantizar que cuando viene conmigo puedo hablar con 200, pero que nunca ha hecho absolutamente nada. Y dice, a mí me da igual lo que me diga, yo tengo la convicción de que es un golfo. Da igual lo que tú le vayas a decir, da igual las pruebas que le pongas. Esa persona tiene su convicción o su creencia. A una persona que cree en Dios, por mucho que tú le pongas medios para decirle que Dios no existe, te va a decir que Dios existe. Y a una persona que te diga que Dios no exista, por mucho que le hables de fenómenos que no están explicados, te va a decir que Dios no existe y que será la ciencia y que se explicará más tarde. Entonces, cuando una persona tiene una convicción, es muy difícil sacarle de ese punto. Y eso es lo que para mí no debería cambiar. O deberíamos ser capaces de abrir la cabeza para poder analizar objetivamente qué es lo que está sucediendo. Y no opinar como radicales, sino como personas objetivas que están analizando lo que sucede. Y así no tendríamos el problema de política, el problema en los juzgados, el problema en la vida. Directamente no opinar de lo que no tienes ni puta idea de la vida. Eso es. Tú hoy en día te puedo garantizar que si a un amigo tuyo lo denuncian por violencia de género, habrá gente que te diga, a este tío le conozco yo de toda la vida y seguro que no lo ha hecho. Y te dirá otra persona, seguro que si le han puesto una denuncia algo habrá hecho. Y la realidad es que ninguno de los dos tiene ni puñetera idea de lo que ha sucedido. Y con eso lo que están haciendo es decantarse en un lado o en otro y actuar en contra de esa persona o a favor de esa persona cuando no saben si ha sucedido o no. Solo por convicción. Sí, el fanatismo que hablábamos antes. Eso es. Totalmente. Y te iba a sacar el último tema, ¿vale, Antonio? Para joder, la verdad que hoy está siendo un podcast cojonudo, la verdad. Espero que lo estoy disfrutando, coño. Le he dicho antes a Antonio que yo era pasional, pues la madre que me parió. Antonio, como controla del tema, vamos, es 50 veces más pasional que yo en este tema. 100% y está quedando muy bien. Pero quería hablar un poco también sobre, que lo has comentado antes y al final nos hemos movido un poco de el tema de las narcolanchas y demás, que tú has comentado que has defendido a una persona que intentó pasar 80 kilos, ¿no? Eso es. ¿Cómo son este tipo de procedimientos o cómo funcionan? ¿Crees que hay corrupción entre medias de la policía con este tipo de casos o no suele ser normal? Pues mira, en este caso era un chico que durante mucho tiempo le debió dinero a una serie de camellos y pillaba debajo de su casa. Y llegó un día que le dijeron que ya no valía con que pagara la deuda, sino que la única forma de saldarla era coger un coche y cruzar la frontera. Cruzar de un lado a otro, ¿de acuerdo? Cargado por completo. Lógicamente le pillaron, ¿de acuerdo? Lo que se debatía en ese caso y lo que es muy llamativo es, oye, una de las cosas que hacen en España es que si a ti te utilizan como instrumento y tú tienes realmente miedo a esta organización, tú puedas no ser imputado o puedas no ser condenado precisamente por este miedo que tienes a las consecuencias que puedan suceder, ¿de acuerdo? Esta persona, cuando actúa, es una persona que no tiene antecedentes penales, nunca ha cometido un delito y lleva con problemas con las drogas pues prácticamente desde que tiene 18 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién se utiliza para esto? A pequeños instrumentos que son los que lo están pagando el pato. ¿De acuerdo? Muchas veces el bolero que viene es una persona que tiene una necesidad imperiosa, ya sea de dinero o de saldar una deuda o de X, y esa es la persona que utilizan. Porque lógicamente las cabezas de estas organizaciones no son las que se ponen los 80 kilos encima y cruzan. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede desde España? Lo primero, por la proximidad con Marruecos. Y segundo, porque España se está convirtiendo en el canal de entrada de la droga de toda Europa, junto con otros puntos, desde luego, ¿no? Como pueda ser Italia a lo mejor. Pero te puedo garantizar que la proximidad que hay en el estrecho hace que sea un punto de inflexión y además las penas aquí son muy livianas. O sea, ¿crees realmente que las penas en España son muy blandas para los narcotraficantes? Bueno, es que en este caso te puedo garantizar que sí. Vale, pues Antonio, la verdad que ha sido un placer enorme tenerte por aquí, ¿vale? Yo he aprendido muchísimo, me has cambiado también la perspectiva de ciertas cosas que, pues lo que te digo, de aforamiento, que uno lo escucha por ahí y dice, ¿qué coño es el aforamiento? Pues piensas que es una cosa y realmente no es que sea una cosa, sino que es otra cosa totalmente distinta. También me has cambiado la perspectiva de decir, oye, que al final no hay ni buenos ni malos en un juicio, pues hay dos personas que tienen dos realidades distintas y que siempre vas a estar de un lado o de otro, es verdad, depende de cómo te caiga.
y creo que eso también es muy importante y que todo el mundo que ha estado escuchando este podcast sea consciente de que no tenemos ni puta idea sobre derecho y que creo que cualquier opinión de una persona que no esté formada y no esté basada tiene que ser totalmente nula y que dejarlos única y exclusivamente a los jueces, a los fiscales y a los abogados como profesionales. Yo de todo esto, lo primero que te agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido venir a hablar de todos estos puntos, y la única cosa que me gustaría es que las personas que realmente escuchen este podcast, les sirva para pensar. Y precisamente llegar a ese proceso de reflexión que llegas tú y entender que no se puede tener una idea radical o desde una perspectiva que sea inamovible, porque muchas veces nos encontramos con una posición completamente diferente. Y esto pasa en la vida, en la política y en los juzgados. Totalmente. Y nada, Antonio, pues oye, un placer enorme tenerte por aquí, verte. de verdad. Y oye, para todos los que nos estáis viendo aquí, Antonio y a mí, si podéis dejar vuestros comentarios en todos los temas ahí que hemos tratado y también suscribiros al canal, pues oye, pues lo agradecemos enormemente porque cada día vamos creciendo más y tenemos que seguir haciéndolo hasta final de año, que tenemos un reto muy guapo que ya lo veréis en el vídeo de presentación del podcast, que se subirá próximamente. Un abrazo enorme y que tengáis un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.